Antes de empezar, quiero recordarte que este vídeo ha sido posible gracias a los directos que hago en Twitch. Espero que lo disfrutes. Hola. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? Sí. You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Ya encontré el despacho. Great. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. Este laberinto tampoco tiene mucho, la verdad. Oh, I can't imagine being forced to spend my days doing menial work in an office like this, instead of exploring the stars on the bridge of a spacecraft. Great. A full spacesuit. Corporate environments aren't that toxic. Have a seat. And your friends can wait outside. I'm sure they understand. When they ask for your greatest strength, tell them you lack empathy for your clients. That will make you a front runner. All right. Just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? ¿Cómo no? Ryujin es la mejor empresa tecnológica de los sistemas colonizados. Solo quiero ganar unos créditos. Los neuroamplificadores son revolucionarios. Quiero ser parte del futuro. Hoy que solo contratéis a los mejores y más listos, así que aquí estoy. Solo quiero ganar unos créditos. I can appreciate an honest answer. And if you're hired, you'll be making far more than just a few credits. Provided you're successful, of course. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience and no education. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Sé que puedo hacer ese trabajo y espero poder demostrarlo. No necesito experiencia, cualquiera puede hacerlo. No sé si doy la talla, pero es que necesito el trabajo. No de la talla, solo venía a probar. Sé que puedo hacer este trabajo y espero poder A demostrarlo. bold answer, and hopefully one with truth behind it. How motivated are you to succeed? Ir más allá del deber con tal de hacer el trabajo. Depende de lo que esté haciendo. Solo espero que no me despidan. Iré más allá del deber con tal de hacer el trabajo. All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? En 5 años estaré dirigiendo la empresa por la puta cara. Con suerte formaré parte de la directiva. En I+D quiero formar parte del futuro de la tecnología. Prefiero las complicaciones de la ciberseguridad. Dudo que llegue a los 5 meses como para durar 5 años. Con suerte formaré parte de la directiva. I'd say that's reasonable and not outside the realm of possibility. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. Ah, bueno. On a probationary period, of course. ¿Cómo no? First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Hala, ya está. Así te contratan. Todo fácil. Thanks for choosing Terra Brew. Is alarm here? Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what happened. And this Ay, is la the Virgen. soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Todavía te pego un tiro, ¿eh? Y no es mi problema, yo solo respondí a un anuncio. Hearing that ad should have been the first sign they were gonna get rid of me. I bet Ularu was just waiting for the moment to hire you.
Now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. ¿Qué hace? No one's been sent to terminate anyone. Now, why don't you just calm down? Before someone accidentally gets hurt. Espera, vamos a hablarlo. You want to talk? Habla con I'll su tell you amor. what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail? And I think you know where this is headed. He entrado mucho. Si me atacas, mueres. Podemos hablar las cosas, lo sé. Si me contrataron, debo de merecerlo, ¿no? He entrado mucho. You can't be that good. Not yet. Look, at some point, Okay. Laura really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. ¿Por qué iban a enviarme a mí? Let's just say, Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay, and when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. Por supuesto. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. A ver, Sara, I ¿qué have quieres? something I need to discuss with you. Thanks for taking time to chat. I really Estás como need a muy friendly cerca. ear right about now. I received a message from Constellation, and it's given me a lot to think about. Si es una emergencia de algún tipo, podemos ir para allá ahora mismo. Espero que nos den mala noticia. No me digas que Barret te ha enviado otro de esos chistes verdes. ¿Qué? Si es una emergencia de algún tipo, podemos ir para allá. No, it's nothing like that. It's just a list of requests. Things I would normally handle if I was there. But I'm not. I'm out here instead with you. Sientes que estás ignorando tus responsabilidades. No es tanto el mensaje como lo que significa. ¿Te molesta que te mantenga alejada de la logia? ¿Recibes ese tipo de mensajes a menudo? ¿Te molesta que te mantenga alejada de la logia? You're not keeping me out here. I am. Just... Here. Let me explain. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. Los recortes del gobierno nos afectan a todos. Teniendo en cuenta que se trataba de tu departamento, tuvo que ser muy doloroso. Durar 8 años no está nada mal para cualquier cosa relacionada con el gobierno. ¿Qué era exactamente el cuerpo de navegantes? ¿Qué tiene eso que ver con el mensaje de la logia? Teniendo en cuenta que se trataba de tu departamento, tuvo que ser muy doloroso. Yeah, I suppose painful is an appropriate way to put it. You see, the top brass demanded press-worthy discoveries to justify the spending, and money was tight after the war. Shutdown was inevitable. At the end of the day, I was in charge, so the blame obviously fell on my shoulders. Toda la culpa sería absurdo. Está claro que luchaba contra lo imposible. ¿De qué guerra estamos hablando? Está claro que luchaba contra lo imposible. ¿Qué? Aceptar toda la culpa sería absurdo. Oh, like hell I can't. You once told me that you favored the journey over the destination. So I'm hoping you'll understand what I'm trying to say. I failed because I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. If I had fought harder, I'm convinced our division may have had a chance to prove its value. Tonterías, nadie podría haberla llevado más lejos que tú. No importa lo duro que luches, hay algunas batallas que no se pueden ganar. Es obvio que el ejército no era tu vocación. Tu división no logró ni un solo descubrimiento significativo. Tonterías, nadie podría haberlo llevado más lejos que tú. That's just it, though. Did I push too hard? Did they shut us down because I wasn't quietly sitting at my desk approving meaningless memos? We'll never know. Al menos Constelación ha sido un gran éxito. Tranquilízate, Sara, así que te tomas este mensaje como una señal de lo que está por venir. Al menos Constelación ha sido un gran éxito. Well, that brings us to this message now, doesn't it? Call it whatever you want. My drive, my initiative, my optimism.
It's been my greatest strength and my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority, but all I want to do is explore, not sit and make sure the accounts are balanced. Temes que tu ausencia vaya a causar que Constelación se desmorone. Tal vez deberías dimitir de tu cargo como presidenta y explorar sin más. Deberíamos dejar de lado esto de momento y centrarnos en nuestra misión. Tenemos que tu ausencia vaya a causar que Constelación se desmorone. Yes, exactly. If it's obvious to you, imagine how obvious it is to someone like Barrett or Mateo. Oh, they must be itching to replace me by now. God damn it. No te preocupes, Sara, te lo ayudaré a resolver esto. Siento haberte presionado tanto. Tú eres la que quería hablar. No te preocupes, Sara. Oh my god. I'm so sorry. Oh, here you are trying to help me and I'm yelling at you. You have to understand. Once Aja retired, I lost the only person that gave a damn. A mí me importa. Es que yo no soy nadie. Ay, y encima vas y me lo dices a la cara. Insinuación, siempre estaré aquí cuando lo necesites, Sara. Look, it's clear that you have feelings for me. It's just... I've never had time for this sort of thing in my life. Please, it's not you. It's me. Vaya I'm por just Dios. not ready to get that close. I can't. Not now. But thank you for being there and listening. It helped. It really did. Ahora entiendo que tengo una actividad con ella de ayudarla con sus labores. Hey, no worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Aún tengo que recoger el pedido, lo siento. ¿Cómo se ocuparía Ryujin? Ryujin, ¿qué me puedes contar sobre ese tipo? Aún tengo que recoger el pedido. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Es un asunto privado, no volverá a ocurrir. Me topé con alguien que trabaja para vosotros. ¿Será que camino despacio? Acabo de llegar y me he despedido. Me he despistado. Me topé con alguien que trabajaba para vosotros. Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts Joder, qué right fácil now. has ascendido. So, congratulations. You've been promoted. Not bad for your first day, right? Talking through it was the right way to handle the situation. I'm proud of you. Gracias. Ojalá eso signifique que me vais a ascender. Ahora bien, sobre mi nuevo puesto. Entonces nada de hacer recados de café. No more coffee errands, but depending on how you look at it, the word errands technically still applies. Gracias. You say that now, but let's move on to the details. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? No, ninguna, porque es confidencial. ¿Y cómo se supone que aseguraré el éxito? ¿Qué quieres decir con añadir influencia? ¿Cómo se supone que aseguraré el éxito? Well, it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more forceful approach is necessary. You're basically removing obstacles from the equation. ¿Quieres decir con añadir influencia? In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Vale, pues no temo ninguna más. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. Ah, bueno. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Conoce a Genevieve Monaghan, Camden Cho y Alexis Price. What is it? Uy. Aquí, ¿no? Hola. Ah, coffee.
You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terrabrew it is. A lo mejor Ryujin debería adquirir Terrabrew. Dudo que los pedidos diarios supongan la única diferencia entre beneficios. Prefiero Tranquilité a Terrabrew 1000 veces. ¿Tranquilité es de Ryujin? Dudo que los pedidos diarios supongan la única diferencia entre beneficios. Yes, the profit margins are vastly different at this point in time. It's more the principle of the matter. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which, hopefully, won't be often. Nunca meto la pata, así que no tendrás que descontar nada. Vaya, adiós a mi nómina, entiendo. ¿Me reducen el sueldo cada vez que cometo errores? Entiendo. Good. Then it appears we have nothing left to discuss. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Ahora saco la escopeta y me cargo todo, ¿sabes? A ver, tú eres Genevieve, ¿no? Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, Head of Marketing and Public Relations. Un placer conocerte. Tú te encargas de que el público vea a Ryujin con buenos ojos. Parece una tarea difícil. El marketing tiene que ser fácil. La tecnología de Ryujin se vende sola. Un placer conocerte. Likewise. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Ninguno, no tienes que preocuparte por mí. Acabo de entrar, así que tendrás que levantar la mano al principio. Solo me importan los resultados, no los métodos. ¿A qué te refieres con cuánto trabajo te voy a suponer? Solo me importan los resultados, no los métodos. Oh boy, you're gonna be a real handful. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Vale. Alexis Price. Coffee, finally. Mírame la cara, ¿no? Well, let's have a look at you. Pues nada. Esa es. No solo he venido a deleitarte la vista. Espero que te guste lo que ves. Vale, eso no da mal rollo ni nada. Soy de lo que no hay, lo sé. Espero que te guste lo que ves. That depends on your actions going forward. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. Haré cuanto pueda, no prometo nada, hago lo que es necesario. Soy como un fantasma, nadie me atrapará jamás. ¿Quién es el administrador, Bayou? ¿Qué conexiones tenemos con los comandos de Freestar? ¿Quién es el administrador, Bayou? Administrator Bayou runs Neon and is on the Freestar Collective's Council of Governors. We have a long-standing symbiotic relationship due to the contributions that Ryujin Tower brings to Neon. ¿Qué conexiones tenemos con los comandos de Freestar? For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. ¿Y quién es el comandante Price? Es esta. Esta pregunta es para tocar un poco los cojones, ¿no? Genial, Ryujin tiene un comando de Freestar en nómina. Parece que alguien abusa de sus lazos familiares. Genial. If we could get Freestar Rangers on payroll, we'd be running this faction. So no, that's not the case. Jalen simply knows how business is done when it comes to Neon. But that doesn't mean he's a free pass. So again, steer clear of law enforcement. Vale, haré cuanto pueda. Let's hope your best is good enough. Y Camden Cho. ¿Hola? ¡Amigo! Ahora que no me... ¿What? ¿En serio? Ahora. So, fetching coffee one minute and junior operative the next. Mírame, cabrón. Camden Cho, supply chain Ey, manager for ey. Ryujin. Eso. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Un placer conocerte. La cámara dijo que comprobó el molinillo 3 veces. Si alguno necesita un boli, te avisaré. Encargado de la cadena de suministros. No suena muy glamuroso. ¿A qué te dedicas exactamente? La cámara dijo que comprobó el molinillo 3 veces. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terrabrew coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg.
Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Gracias, lo tendré en cuenta. Creo que no me lo trago. Bien, en la descripción del puesto lo pintaba muy diferente. ¿Cómo beneficia Ryujin a millones de personas? ¿Cuál es el lado amable del espionaje corporativo? I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments. Not only that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. ¿Cómo beneficia Ryujin a millones de personas? Well, neuroamps for one. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, tranquility for relaxation, Arboron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. Gracias, lo tendré en cuenta. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Creo que este es el único que me ha caído bien de los 4, porque es el único que me agradeció el café. Vamos a hablar con Imogen otra vez. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Me han dicho que les daré mucho trabajo si no me ando con cuidado. Básicamente me dijeron que no te pille. Me da la sensación de que no me llevaré llevaré bien con la mayoría. Fue un placer conocer a más empleados. Me han dicho que le daré mucho trabajo si no me ando con cuidado. I can only imagine. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We have reason to believe that our friends at KeltCorp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Un error por su parte. Para un trabajo para la seguridad de Neon o de Freestar, que el KeltCorp tiene que estar desesperada por recurrir a la ilegalidad. Hardly. This is the standard run-of-the-mill tactic we've come to expect from them. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Dalo por hecho, es un tanto trivial para mí, pero supongo que me pondré con ello. No creo que puedan cargarme. ¿Cómo consigo acceso a sus ordenadores? ¿Qué hay en la tabla de datos? Dalo por hecho. Remember, this is confidential. We can't have anyone at KeltCorp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. Ah, que está al otro lado de la torre esta, ¿en serio? If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be able to provide enough fuel to power every ship. I've heard that Benjamin Bayou has a private penthouse at the top of the tower. The view from up there must be breathtaking. KeltCorp. Switch Sky. Slayton Aeroespacial. Cuartel General de Chenofres. Cuartel General de Strauss-Eckland. Generdin Industries y Corp Kinetics, ok. Vamos a KeltCorps. Hola. Can't talk. I've got a deadline coming up. No me vais a dejar entrar, ¿verdad? Ah, pues sí. Joder, qué fácil, ¿no? What do you want to do from the break later? I don't know, but I gotta get out of here. It's been non-stop interruptions since this morning. Yo no entiendo nada, o sea... Entra un tío que no conocéis de nada, le dejáis pasar sin problema. Pues vale. Subí el programa estado de envío de pedidos. Envíos de pedidos en curso. Consolidated Mining. Estado en tránsito. Lo mismo otra vez, pero estado pendiente de aprobación. Y Sisters Mining. Estado en proceso. Bueno, subí el programa. Vuelve con Imogen en las torres de Ryujin. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Mírame. Anything to report? Eso. Ha ido bien sin ningún incidente. Y si hablamos del sueldo, ¿no te has enterado ya? Ha ido bien sin ningún incidente. Not a single setback. Huh. I knew you were going to be perfect for this job. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. En busca, no tengo reputación de trabajar limpio, precisamente, entiendo. Trabajar limpio supone más dinero. Descuida, mi trabajo es limpio como el que más. No esperarás que no cometa errores en un trabajo como este.
Si quieres un trabajo limpio, no haberme contratado. Voy a decirle la verdad, la verdad. So, you've gotten caught in the past. Now's the time to make new habits. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. Trampas, no recuerdo que se pidiese experiencia de caza para el puesto. Vender trampas tiene su gracia. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Claro, cumpliré con mi parte. Vamos a dejar bien pringadas las manos del Laredo. Si se trata del éxito de Ryujin, cuenta conmigo. ¿Dónde tengo que dejar las pruebas? ¿Qué es lo que puedo hacer y lo que no en este encargo? We want a clean and careful job. Obviously, we don't want any bad press at this point, or we could lose the deal. I don't want to hear any news about bounties or bodies coming out of Aquila City. ¿Dónde tengo que dejar las pruebas? The inspection will be similar to an audit. These things are usually pretty thorough. Filing cabinets, desks. I trust you can be smart about it. Claro, cumpliré con mi parte. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike Keltcorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. I heard Mr. White's gonna be looking Es una tienda de armas, ¿verdad? Aquila is one of the oldest cities in the settled systems. Es verdad, ¿puedo ya ponerle a mi francotirador? Hay un largo, pero no de boca, silenciador. Tengo modificaciones de freno de boca 2. Diseño. Cargador. Cargador táctico, cargador estándar, munición candente. Cardan al impactar. Uranio por un tubo. Esta munición hecha de uranio progresivo penetra cualquier blindaje. Con sus casquillos reforzados, esta munición puede penetrar hasta los blindajes más sólidos, penetrantes. La perforadora, ¿no? Claro, pero me pedirá una munición diferente, ¿no? Ah, no. Esto rota la misma munición, ¿no? Lo que estoy viendo. Los penetrantes no puedo porque todo nivel 3. Vale, ok. Óptica. La de hierro, reflex o telescópica. Vale. Gatillo sensible. Bueno, es que tengo que hacer las mejoras esas, así que no pasa nada. No puedo hacer nada ahora, nada de esto. ¿Quién coño eres tú que me lleva hablando todo el rato? ¿Qué coño? Otra me cuelo como si nada, ¿sabes? Vale, este va aquí. Este va aquí. Bueno, aquí me voy a hinchar a abrir ganzúa, la verdad. Aún hay que tener cuidado con esto, entonces. Este va aquí. Y falta uno de dos que estén pegados, que es este. Vale. Así la lío al usar este. Porque este entiendo que va aquí. Vale, ahora ya está. Quieren que deje la tabla esa, ¿verdad? Archivos confidenciales, ahí está. ¿Qué tenéis por aquí? Estoy dando vueltas y no encuentro. Vale, ya necesito uno de dos, que es este. El de 3 va a ir aquí, entiendo, ¿no? Y el otro va aquí. Ya está.
Ya puedo subir de nivel a eso. Anuncios. Recordatorio, formación de seguridad, actualización semestral, preguntas de la empresa. Para todos de relaciones públicas. Sabemos que la empresa ha contactado con varios miembros de la plantilla. Si eres uno de ellos, ponte en contacto con un representante de relaciones públicas antes de responder. ¿Relaciones públicas? No, porque recursos humanos no sería RRHH. Entiendo que sea relaciones públicas, no sé. Bueno, sí, de relaciones públicas, de cojones. Antes de responder para evitar cualquier repercusión. Evitar repercusiones imprevistas. Autorización semestral, la dirección. Como ya deberéis saber, la reunión trimestral es inminente. La asistencia no es obligatoria, aunque es necesario contar con una conexión segura. Animaos a todo el que quiera participar a que se ponga en contacto con el departamento informático para confirmar que su equipo es seguro. Recordatorio, formación de seguridad, dirección de recursos humanos. Ahora sí. Recordamos a todos los empleados que la formación de seguridad es obligatoria y debe completarse antes de que se acabe el mes. Vale. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Todo listo, el contrato debería ser nuestro. Pan comido, no verán por dónde les llega. Hecho. Pero no me parece justo. Pan comido, no verán por dónde les llega. Don't get too comfortable. Those who do usually don't last long in this field. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Creo que ya demostré mi valía, siempre me apetece charlar, no se permite algún descanso por ley. Todo listo para lo que venga. Nice to see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Sugerencias para conseguir la tarjeta. ¿Para qué necesito la tarjeta? We just need some easy access to competitor security. Sometimes obtaining a legitimate form of access is preferred over brute forcing it. Vamos a empezar. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. También te digo, le puedo meter un francazo en toda la boca y... a ver qué le pasa. Pues nada, volveré a esperar otra vez y lo intentaré una vez más y si no, pues ya veré qué hago. Tengo que sacar un traje, si no, por ahí ponía, así que... Porque iba a querer robar un plato. Pero... ¿Tú no eres un jefe de seguridad o algo del estilo? Don't even think about trying anything. Vale, ahora sí. A ver. Hey there. Got that key card for me? Sí, la tengo para ti. Dar objeto. Aquí está la tarjeta. Dar objeto como robar un caramelo a un niño. ¿Crees que estaría aquí si no? Como robar un caramelo a un niño. I think of security the same way too, but don't let Dalton know I said that. Overall, not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Ah, 3 botiquines, no está mal. Está todo listo, espero que suponga un desafío de verdad, me estoy oxidando. Claro, siempre es un placer fastidiar a la competencia. Aún pongo en duda la legalidad de este encargo. Todo listo. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. El Astra Lounge suena bien. ¿Por qué es importante el Astra Lounge? If you haven't already heard the name Benjamin Bayou, you'd better get familiar. The man runs Neon and has ties to anything significant here, including Ryujin. The trade tower is his baby, and the Astra Lounge is the heart and soul. You do anything to scar that and make a scene, I guarantee it'll come back to haunt us. Son ahí todos los The detalles. assignment is pretty easy.
Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. Hablo por hecho. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. Leer, creo que me las apañaré. ¿Me haces un resumen de los expedientes de Zola y Arthur? Memoricé cada frase. Que lea los expedientes para no meter la pata al hablar, ¿entendido? Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. ¿Cómo las apañasteis para conseguir la presentación? ¿Cómo puedo acceder para cambiar la presentación de Nina? ¿Cómo la apañasteis para conseguir la presentación? We got lucky on that one. Nina was making some last-minute changes to it at her own home and happened to save it to her personal data storage. Of course, we were able to access it, so we fabricated our own with new figures and put it on an Infinity Ltd slate. Assuming she's using an Infinity Ltd slate is a bit of a gamble, but one we're willing to take. Parece que esa reunión será un caos. Whenever executives are faced with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? Entendido, adelante. La única noticia que verás es que el encuentro fracasó estrepitosamente. Y si no me gustan los trajes, ¿por qué tengo que vestirme para la ocasión? La única noticia que verás es el acuerdo fracaso. Que el acuerdo fracasó. Just don't let that confidence give you a false sense of security. And remember, no incidents. En los expedientes, a ver. Coño, tengo un montón de mierda aquí. Expediente de Arthur Cruz. Relaciones notables, ninguna. Hombre forjado a sí mismo. Personalidad carismático y amigable. Disfruta hablando con la gente. Es riguroso con los hechos y los detalles. Motivado por los créditos y por cómo aumentar sus cuentas. La seguridad financiera lo es todo. Puntos de conversación. Las ganancias de Infinity son falsas. Una auditoría los arruinaría. Las ganancias de Ryujin son un 25,7% más altas y producen un producto de mayor calidad. Los equipos legales y de marketing de Infinity no se pueden comparar con los de Ryujin. Ryujin Industries brinda seguridad financiera. Hola, Adisa. Relaciones notables. Dalia Adisa, madre. Directora financiera jubilada. Inception Technologies. Imani Adisa, hermana. Relaciones públicas. Centauri Mills. Personalidad. Narcisista. Obsesionada con la percepción del público. Aprecio por la profesionalidad en la forma y las apariencias. Atracción por la innovación. Disfruta siendo parte de algo nuevo. La calidad es la clave. Fuerte aversión a estar asociada con algo inferior. Puntos de conversación. Infinity Ltd es la versión barata de Ryujin Industries. Infinity es un seguidor, no un líder, cuando se trata de innovación. Infinity carece de una visión clara y experimenta una reorganización constante. Elogia a Quantum Synergies si se presenta la oportunidad. Vale. Y luego está la presentación falsa que no puedo equiparme este objeto. A ver. Coño, llevaban puestos esos del medio, ¿qué cojones? All these years, and Bayou hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Pareces tú un hombre de negocios. El Astral Lounge no deja de impresionarme. Hablando de negocios, me gustaría hablar contigo. Pareces tú un hombre de negocios. Well, I take that as a compliment. Coming from someone as well dressed as yourself, you've either got great taste or great connections. Maybe even both. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? Persuasión, no, y yo diría que alguien lo pensara. La verdad es que no. Si quisiera trabajar en el sector tecnológico, escogería de Ryujin. Ryujin Industries. Now there's a name with some weight to it. And not all of it good, mind you.
A Ryujin no le da miedo hacer lo que haga falta con tal de triunfar. Es el coste de seguir innovando y obtener grandes beneficios. ¿Qué has oído? Es el coste de seguir innovando y obtener grandes beneficios. True. Every company has their secret, let's say. And Ryujin has been quite lucky when it comes to keeping those secrets on lockdown. I'm sure Lucas Drexler at Infinity would give an arm and a leg to learn Ryujin's methods. Of course, I'll be the first to say, Drexler owes the majority of their profits to Ryujin as it is. Since I have your ear as one business person to another, I'm curious to know your thoughts on Infinity Ltd. I figured, if you were one of them, I wouldn't mind throwing a few points their way. No recomendaría firmar ningún acuerdo con Infinity Ltd. Is that so? Lay it on me then. Tía. Ah, mira, esto es seguro, ¿no? La rentabilidad de Infinity es un infundido. Una auditoría y adiós. Es un infundio, vale. Están en una investigación de una demanda masiva, sus libros no son legítimos, están teniendo problemas. Estarías encadenándote a un gran problema. Pondré este que es That's seguro, an ¿no? awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances. Los rendimientos de Ryujin son un 25,7% mayores a calidad incluida. Parece un puto bot, tío, repitiendo lo que ya lo que he leído, tío. Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. Look, it was nice meeting you, and I quite enjoyed our little talk. But it sounds like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around, and maybe next time I'll be doing business with you. Ahora tengo que influir con Zola. Tengo que influir a Zola, no influir con... Hola, Zola. Someone came dressed to impress. Here on business, or just out to escape? Un poco de ambas. Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. Tendrás asuntos que tratar con Ryujin. Alguien quiere impresionarte a toda costa si estás en el Astral Lounge. ¿Para quién trabajas? Alguien quiere impresionarte a toda costa si estás en el Astral Lounge. Tendrás asuntos que tratar con Ryujin. Ryujin Industries. A good guess since we are here in Neon, but no. Infinity Ltd. Un acuerdo con Infinity Ltd parece arriesgado. ¿De verdad que a Infinity le favorece traerte a un sitio tan lujoso como este? Of course. They're putting forth effort to impress us, which shows they value and respect us. It won't have any significant impact when it comes down to business decisions, but it makes a good impression. Un acuerdo con Infinity Ltd parece arriesgado. Risky, you say. By all means, enlighten me. Infinity Ltd es la versión barata de Ryujin Industries. Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity, but your comment gives me pause. Infinity carece de una visión clara con tanta reorganización. Their instability was cited as a pain point, but one we could deal with as long as we maintained control of all joint projects. However, upheaval always comes with its own series of issues, delays, morale, public perception, and Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is appropriate here. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Ahora cambiar la presentación, ¿vale? Security's got his eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble for the status quo, if you know what I mean. Habla con Okadigbo, no sé quién es. Uy. Principiante, bueno.
Opcional, consigo entrar en la suite de Nina. ¿Y qué estoy haciendo? ¿No? ¿No estoy tratando la suite de Nina? Ready to report? Well, that wasn't too bad, was it? Pan comido. Socializar no es lo mío, en serio. Espero que haya funcionado. Pan comido. You're a natural. I'm not just saying that because I hired you. The Astral Lounge can be overwhelming for some, with all its bells and whistles. Tie that in with manipulating people who are the equivalent of their boss's boss, most junior-level ops would start to show their cracks. ¿Cómo me extienden? Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. Gracias por el bonus. It's well deserved. Just keep making me look good, and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. Coño, 10.000. What? A ver qué viene ahora en la agenda. Pero me gusta socializar con gente bien. Cuanta más interacción humana, mejor. A ver qué viene ahora en la agenda. Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation, but we like to think of it as tough love. Dame los detalles si quieres. Pues solo vas a enseñarle una lección. Parece matar moscas a cañonazos. Esto es como la misión de Cell Corp. ¿Qué ha hecho esta gente para cabrar a Ryujin? Let's just say we don't tolerate theft or smear campaigns against us. If you want to steal in this industry, you better not get caught. And if you want to tarnish our good name, you better be ready for repercussions. ¿Esto es como la misión de Cell Corp? Not quite. When you uploaded that virus onto KeltCorp's network, that was a warning intended to slow down their internal productivity. KeltCorp suffered the effects of that silently, although I guarantee they endured some serious client complaints. This assignment is about making our target look completely negligent in the public eye. Dame los detalles si quieres. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an ARC device. The ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. ¿Qué es un dispositivo RC? ARC stands for Assault, Reprogram, Corrupt. We think of it as a multi-tool of sorts. The ARC locates hard wiring and manipulates the information current being sent back and forth. Depending on the situation, it's designed to do all sorts of things, but inevitably, they all result in malfunction. Vale. Haré lo que me ordenes. Good. All you need to do is plant the ARC on the service panel of your target. We can handle the rest from here. Do your best to make sure you aren't seen. The key is to make this look like a malfunction. And good luck. Keep it up, and you'll probably have my job soon. Outtown. Ubicación descubierta. Y si voy a pedir lo siguiente. ¿Qué no es? ¿Este? Anything I can help you with? Okay, sure. We'll take care of any holes, broken seals, that kind of thing. Perfecto. Excuse me. A little desperate here. ¿Qué te pasa a ti? All right, Adela. Deep breath. Oh, God. No parece que las cosas te vayan bien. I'm just great. Grand, really. When I signed on to be a freight captain, I was expecting long hours and dull routes. And now I'm a hair away from being executed. Or worse. Tengo a gente a mi cargo. Los capitanes debemos ayudarnos. Podría ayudarte, pero no será gratis. Tengo un poco de lío. Tengo gente a mi cargo. Los capitanes debemos ayudarnos. You are sincerely the answer to my prayers. So, I fly a rust bucket called the Markab for a small shipping line. It just started, really.
We do bulk shipping, boring stuff like actuators and seed stock and minerals. Have you ever had a standard boring job just blow up in your face? Es una constante en mi vida, que si algo me ha salido mal, que va, esas cosas no me pasan nunca. Mucha gente usa a las personas que no son como nosotros, no les importamos. Todas las situaciones presentan oportunidades. Todas las situaciones presentan oportunidades. That's not helpful. Bueno, da igual, joder. So, I just got assigned to the Mark Hub. The first shipment? Slag steel. Nothing special. As soon as I left Neon and got scanned, things got crazy. Spacers, Freestar security, the works. Everyone demanding I power down, hand over the contraband, or sometimes just firing first. I skipped the system, ditched the cargo, and have been running ever since. Dime qué tiene que ver eso conmigo. ¿Qué es lo que llevabas? Uf, qué mal, ¿qué es lo que llevabas? I don't know. I was just flying for my life. But some bad people want it. Dime qué tiene que ver eso conmigo. I'm getting to that part. Sorry. A tracker just landed and I just know he's hunting a bounty. Me. But the trick is, everyone knows the ship. But my info isn't in the database yet. All they got is my last name, Fahim. So if you go into the pit stop and claim you're Captain Fahim of the Mark Hub, maybe you can deal with the tracker? Pues me convertiré en Fahim. No me interesa. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque solo conocen tu nombre. ¿Y cómo se supone que voy a tratar con el rastreador? ¿Rastreador? ¿Cómo se supone que voy a tratar con él? I don't know. I don't want anyone to get hurt, but he may not give you any choice. Bueno, pues me convertiré en ti. You are the best! This slate has everything they know about me. It's not much. He's the one with the cowboy hat. Just stay safe. Thank you. Vale, a ver. Primero voy a hacer lo de esta gente y luego ayudo a esta tía. Keep an eye on your valuables. Coloca el dispositivo ARC. Bueno, aquí me dejan entrar como si no. We'd be dust except for the factory. Puedo colarme en la fábrica de alguna manera. Off-worlders. Good ever. Me encanta porque les da igual, ¿sabes? O sea, se está colando una tipa por aquí. Como si nada, vaya. Ay, que me mato. Vale, tengo que colarme en esa nave por lo que estoy viendo, ¿no? O sea que por aquí no es. Having a good one? Ven aquí. Bueno, vale, si te pones a mirar eso te robo esto. Qué cabrona, se ha puesto aquí ahora. Pues nada. Hola. Hey there. Got an update for me? Ya he colocado el ARC. Ese competidor va a aprender por las malas. Está hecho, pero creo que nos hemos pasado. ¿Qué va a pasar ahora? Ya he colocado el ARC. Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. Now, on to the next, right? Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in. I'm happy to say that the deal was officially called off. Masako was very pleased with the outcome.
so she arranged a bonus through Linden. Apparently, you said all the right things when it came to Arthur. Quantum Synergies actually reached out to us to negotiate a potential deal. Quería resultados y te los doy. ¿Qué tal fue la presentación? Me llevó un bonus más grande si el acuerdo entre Quantum Synergies y Ryujin sale adelante. I wouldn't hold your breath on that one. Several other parties will be involved in that deal on a more legitimate level. And believe me, bonuses like this for operatives are few and far between. Quería resultados y te los doy. Not to mention you scored big in the reliability department. It makes this next assignment seem a bit lackluster, but it still carries weight. In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. He sabotado a una empresa por robarnos. Esto es hipocresía clásica. Haré lo que sea necesario para estar a la cabeza del sector. A ver si adivino. Fuerza bruta significa que vamos a robarles. ¿No es Ryujin lo suficientemente innovadora? Dame los detalles si quieres. Good. Luckily, there aren't many, besides the usual. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. Entendido. Marchando diagrama de prototipo de motor. En Trident se van a mosquear cuando se enteren que les faltan esos diagramas. ¿Me das información del astillero de Trident? The star yard is a mix of sales floor and manufacturing. If you're looking to blend in, you've definitely got options. It's not too far, in Aquila's orbit, so hopefully your ship's ready. Entendido. Marchando diagrama de prototipo de motor. You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Remember, same rules apply. Don't get caught, and don't make a mess. A ver. Sí, se ha bugueado, creo, ¿no? Porque aquí no está en la nave. No sé. Con el el diagrama. Welcome to Trident. Take it easy. Vale, de uno no hay. Entonces ese no va ahí. Delante de este tío y nadie más, ¿no? Ok. Esto me lo llevo. Uno de tres, entonces entiendo que... Bueno, uno de tres sí, claro, este. Pa' mí. Just the person I wanted to see. You got that schematic? Aquí tienes, sí, Trident ni se ha enterado. La verdad es que la duda ofende. ¿Qué planes tienes para el diagrama? Sí, Trident ni se ha enterado. And we aim to keep it that way. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process. But first, Ulara wants to see you. I've upgraded your security level so you can access the executive floor, where her office is. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Vale. Alto secreto. Despachos ejecutivos. Ah, mira, ahora tengo más... Ah, sí, tío, es que antes no me salían.
Coño, esto es enorme, la virgen. ¿Eso es un dragón? Ah, no está mal. My company's future might Can be I help riding on you? this deal. Name an appointment. Heather, vengo a ver a Ryujin. Me esperan, vengo parte de Imogen Salzo. Eso no es asunto tuyo. Vengo a ver al Ryujin. Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll let you know when she's ready to see you. I see Imogen Salso is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Good. It should just be a moment. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. Oh, one more thing. I've got my eye on if you. they aren't willing, that leaves us with only one option. God, Ularu, is that always your response? I don't want another PR mess on my hands. Yes, Viv, because you're too good at your job. Now, we can talk details later. My next appointment's here. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Don't wander into any restricted areas. Good. You're finally here. The one I've been hearing so much about. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me, what do you think of your new job so far? Este trabajo parece ideal para mí. Es un trabajo más, es el trabajo de mis sueños. Me encanta. Preferiría un trabajo más legal. ¿Qué hacéis en operaciones? Este trabajo parece ideal para mí. In that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. And on top of all that, a flawless record. It's no wonder they love you up here. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. She's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. He entendido, lo conseguiré. He tratado con todo tipo de gente. Sé cómo salirme con la mía. Confiamos en gente ajena a la empresa. Entiendo, lo conseguiré. Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So if you have negotiation skills, use them. Es importante conseguir la información. No pienso darte ni un crédito. No pienso darle ni un crédito. ¿Cómo funciona el reembolso? ¿Hay algo en concreto que debería saber de Simon? Simon's been working with us for years, so he'll pose no threat to you. He's paranoid, which is why I assume he's never been caught. But his information is typically worth it. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Entendido, adelante, me gusta tu estilo, es estupendo, pero bueno, ¿quiénes son los Galactic Raiders? ¿Qué es el juego de cuchillas? Me gusta tu estilo. Well, now we know what kind of taste our latest operative has. It does make things a little more interesting. Luckily, he's not a huge stickler for it, but sometimes we like to give him a hard time. You'll need to travel to Sidonia to meet up with him. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope she doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of.
Thanks for the vote of confidence. Vale, y ahora en Cidonia tengo que contactar con el tipo este. Ok. Vaya pedazo de salto que acabo de pegar. Hola. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? Parecía que te vendría bien una charla distendida. Quería ver las vistas que había desde aquí. Seguro que saldrá algo pronto. Siempre necesitan milenos en Cidonia. Parecía que te vendría bien una charla distendida. Only good thing worth talking about these days is sports. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. El juego de las cuchillas es el único deporte de verdad. Algo de que el juego de las cuchillas es el mejor. Oí que los Solar Corsairs tienen más posibilidades. De verdad tenemos que hacerlo. El juego de las cuchillas es el único deporte de verdad. You're damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Staryards. It's my belief that your employers would be highly interested in A ver cuánto me pide el desgraciado. So I'm upping my price. It's steep, yes, but that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. 10.000 créditos. Me cago en 10. Hábleme de ese trabajillo. Pagar 10.000 créditos. De acuerdo, aquí dicen los créditos. Ya le trae el dinero. Sería negociable, ¿no? For this little tidbit? Believe me, I know exactly what this is worth. Sé que te encantaría ayudarme si te dejaran. Vamos, que tengo que pagar por lo que no cubre Ryujin. Un descuento por ser la última vez que hacemos negocios. ¿Tú te crees que me chupo el dedo? Esa suma no te la van a pagar ni en sueños, vamos. Tengo que pagar por lo que no cubre Ryujin. Richest corporation can't cover their own operatives' costs. Typical. But not my problem. Seguro que algo podemos hacer. I hear you. Tú 3. Vale, pues voy con mis créditos a otro sitio. Me como un mierdón. You do that. So, you ready to pay up? It's either that or my side job offer still stands. Háblame de ese trabajillo. You're going to like it. As you may guess, being an informant is not without its risks. I've heard there's a merc in Saturn's orbit who'd like to cross my name off her list. Milai Liskova. If you take her out and bring me her gun as proof, I'll consider my fee to be waived. Encontrar gente es mi especialidad, me desharé de ella. No voy a matar a alguien por ti, de acuerdo. Si es necesario, ¿qué me puedes contar sobre Milai Liskova? ¿Qué quieres el arma como prueba? Liskova has a sentimental attachment to that gun. Even named it Ember. She'd never just hand it over. It saved her life once or twice. Seems whenever it falls into enemy hands, it has a tendency to backfire or jam. On top of that, she's superstitious, which makes the gun all the more precious to her. Pero gente es mi especialidad, me desharé de ella. You're doing me a tremendous favor. Just know she won't go down easily, so be prepared. Milai's ship is called the Datura, and like I said, you can find her in orbit around Saturn. Just remember to bring the gun back as proof. Vale, tengo que hablar con la tía esta. State your business or I open fire. That's more like it. So, tell me what you're doing here. I'll decide whether or not to strip you for salvage. Simon Rizchek me ha enviado a matarte. He venido a salvarte la vida. ¿Buscas un hombre llamado Simon Rizchek? Ha sido una pérdida de tiempo. ¿Qué coño le digo? Este tío te quiere muerto. Simon's been trying to kill me for years and failed miserably. So, why haven't you opened fire? Talk. He venido a acordar una alternativa a matarte. Puedo hacer que Simon Rizchek deje de buscarte. ¿De qué le conoces? ¿De qué le conoces? You think I'm answering any questions? Think again. No, pues nada. He venido a acordar una alternativa a matarte. Killing me?
couldn't take you out if I wanted to. Simon parará si cree que estás muerta. Si me das tu arma, todo terminará. ¿No quieres que Simon te deje en paz? ¿Por qué estáis peleados? What are you, a therapist? It's none of your business. Si me das tu arma, todo terminará. Yeah, right. You know I'd never... Oh. I get it. All right. You can have Ember. But you'll have to come aboard to get her. You have my word, you won't be harmed. For whatever that's worth. Vale. Un poco raro, pero vale. Time to cycle the airlock and move. Uy. Hola. I'm impressed. Simon managed to find someone with guts to come after me. I suppose it shouldn't surprise me that he wants Ember as proof of death. He knows I'd never part with her. Te la quitaré de las manos. Entrégame el arma. ¿Cuál es la historia de Asqua? ¿Qué ocurre entre Simon y tú? Tiene que haber pasado algo más. ¿Cuál es la historia de Asqua? The first time Ember and I met, she was pointed right at me. And then backfired on the gloating bastard who thought he'd won. She saved my life more times than I care to remember. In my line of work, we're always in and out of the fire, if you know what I mean. ¿Qué ocurre entre Simon y tú? Tiene que haber pasado algo más. We were a thing for a while, until the coward sold me out. I'm sure he regrets it, considering I survived the attempt on my life. And now, I live to blackmail him and make his life a living hell. So if Simon told you I wanted him dead, it's a lie. I want him very much alive and suffering. Entrégame el arma. I don't think so. You really think I'd let you just waltz onto my ship and I'd hand her over? If you knew anything about me, you'd know honesty isn't my strong suit. The only truth here is that I've intended to kill you since the moment you set foot on my ship. Bueno, pues nada. Mucha suerte con eso. ¿Y por qué te molestaste? O sea, ¿por qué te molestas aceptar mi llamada y dejarme subir entonces? Persuasión, si quieres salir de esta con vida, yo que tú lo consideraría. A ver. I'm pretty sure I've already made up my mind. Trágame el arma. ¿No te gustaría pasarte el resto de la vida huyendo? I suppose you have a point. I already have enough targets on me as it is. No iría a por alguien como tú a menos que supiera que tengo la sartén por el mango. You only Mierda. think you have the upper hand. Besides, I'd start questioning your judgment if I were you. That's why you're in this situation. Seguro que algo podemos hacer. Nobody wants that. Me alegro de que estés empezando a ver el asunto como lo veo yo. Joder, macho, vaya You mierda. think I'm a pushover? Enough of this. I'm done talking. There's a bounty on you. Hala, fuera. Asqua, créditos, un cartucho. Vale, voy a llevarme la nave, ¿no? Sí, ya está. Hala, ya tengo otra nave. Esa copla. Esta es mucho más grande, ¿verdad? Sí, tanto que más grande la Virgen. ¿De cuánto estamos hablando que tiene este bicho? La datura. Hacer nave principal. ¿Cuánto peso tiene? Pero la capacidad de carga es muy pequeña. Oh, eso es lo malo que tiene. Look who survived the devil herself. Well,
Either that or you decided to pay up. Oscar es todo tuyo. Me sorprende que no pudieras encargarte tú de Malay. Más vale que la información valga la pena. Esa mujer era de armas tomar. Malay dijo que no te quería ver muerto. Me mentiste. Tengo el arma. Ahora dame la información. So, that lying she-devil finally got what's coming to her. I've been looking over my shoulder for the past 5 years now, just wondering when she'd show up to put a bullet in my chest. Bueno, ya puedes quedarte tranquilo. Está muerta. The world without Malay Liskova. It's strange. I always imagined I'd be happy knowing she's gone. Perhaps I've been running so long now that it will just take time for the relief to set in. You know, why don't you keep that gun? Ah, mira, perfecto. I think it's time I left the past behind. Parece que si tú pierdes yo gano. Pasar página es lo mejor. Let's hope you're right. Now, back to business. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. De acuerdo, no necesito nada más. Nice doing business with you. Escucha el archivo de audio, lee el archivo de Stanley Macmillan. Vale, a ver, objetos nuevos. Nivel de amenaza ninguno, horario. Hora local aproximada. 7:30 de la mañana. Sale de los bloques Lux para trabajar en el astillero de Amos. 11 de la mañana. Sale para el almuerzo. Frecuenta James Goods. 1:30 vuelve al trabajo. Permanece en la oficina hasta que termina la jornada. 7 de la tarde. Sale del trabajo hacia el Broken Spear. 10:30 de la noche. Vuelve a los bloques de Lux. Hogar temporal. Bloques Lux a 10. Nave ninguna. Infinity LTD le proporciona un chofer. Joder. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. It's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this, baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Vale. Recupera los proyectos del proyecto Dominó. Okay. It's amazing how smoothly our mining operations run with me in charge. I can't recall the last time we've had any major issues. No time to chat right now. Voy a hacer que el tío se marche, ¿verdad? Y por eso me ponían los horarios. Por aquí. Vale, son las 2, sale a las 7. Vale, estos son las 4, 5. Aquí no debería estar ya. Vale. Porque el tío este no se ha marchado todavía. Esperar un... Ah, porque justamente quedan 2 minutos para las 5. Voy a esperar 1 hora más. Mierda. Yes, let's. Let me just finish sending this. And done. Let's get the heck out of here. Hope I can land a business trip to Neon. Vale, a ver. Vamos a ponerlo aquí y doy uno de 3. Puede ser este perfectamente. Y este sería por aquí y este por aquí. Presentación del astillero Deimos.
Proyecto Deimos, representantes de Deimos. Director ejecutivo Mason Stedman. Venderle el procento de acuerdo garantizado, revivir el nombre de Deimos. Vicepresidenta senior Nora Morwitz. Debe apuntarse. Consejera de confianza de Stedman. Venderle la seguridad y el control del trabajo. Director de operaciones Jamal Hersing. Venderle las ventajas sobre la competencia. Director de seguridad London Shore. Venderle la reducción del riesgo. Hacer hincapié en el componente de protección de los trabajadores solo si sale el tema. Vale. No puedo mirarlo. Hackear la cerradura de dificultad principiante, sí. Este no va aquí. Este sí. Haría uno de dos que estén pegados. Este no. Luego este iría aquí. Con este aquí. Error, no se ha podido ejecutar, no se ha podido abrir el archivo. Se necesita desencriptación adicional. Vale, me cargo el archivo. Reuniones. Puntos de discusión de la presentación de Deimos. Hora a las 3 a las 5. Lugar, su escritorio, videoconferencia. Invitados Nina Hart y Lucas Drexler. Estado aceptada. Bandeja de entrada. Ya. Nina Hart, prepáratelo bien. ¿Qué tal, Stanley? Solo quería comprobar que te has preparado adecuadamente para esta reunión. Lucas espera que estés preparado. Así que asegúrate al menos de familiarizarte con los representantes que van a venir. No esperes que te cubra otra vez, Nino. Gillian Campbell, mantenimiento de TI. Varios de nuestros servidores estarán fuera de servicio durante un corto periodo de tiempo debido a las labores de mantenimiento. Algunos usuarios remotos pueden experimentar una interrupción en la conexión o el servicio de los servidores de Infinity Ltd. Las tareas de mantenimiento y reinicio deberían ser breves. Periodo de mantenimiento de 3 a 3 y cuarto. Envíe cualquier pregunta o duda al departamento de TI a través de nuestro sistema de servicio y soporte. Ailis Ortiz, tu viaje. Hola Stanley, este es el itinerario de tu próximo viaje a Sidonia. No olvides registrar todos los recibos para que te los reembolsemos cuando vuelvas. Transporte de Trident Luxury Lines, clase B. Adelante, a Sidonia. Confirmación. Un número largo. Stanley P. Macmillan. Alojamiento, bloques Lux, 7 días, 6 noches. Otro número de confirmación. Stanley P. Macmillan. A Ellis, ok. Enhorabuena. Felicidades por el acuerdo, Stan. Te dije que las cosas mejorarían. Esta es tu oportunidad de volver al ruedo. Nos tomamos unas copas esta noche, invito yo. Y Nina Hart Quantum Synergies. Buenas tardes. Como saben, nuestro acuerdo con Quantum Synergies ha fracasado. Esto hace que resulte más importante aún que nos centremos en la venta del proyecto Domino. Nuestra primera reunión con el astillero Deimos está a la vuelta de la esquina y Stanley Macmillan ha sido el escogido para dirigirla. Esta es nuestra prioridad número 1, por lo que cualquier solicitud que llegue a través de Stanley o de mí en relación con este acuerdo debe ser considerada de suma importancia. Contamos con su apoyo incondicional. Vale. Well, that took longer than expected. I hope whatever information Simon had was worth it. Es de algo llamado proyecto Dominio. Eso espero después de lo que pasé. Actué con rapidez y eficacia y lo sabes. Es de algo llamado proyecto Dominio. Project Dominion? That can't be right. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Project Dominion isn't an Infinity Ltd prototype. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. Sigue a Ularu, ¿vale? Me podría dar un poco más de vidilla, la verdad, pero bueno. Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent her on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity Ltd has gotten their hands on Project Dominion.
Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need Fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. Y verá, gente, necesitas información, puedo conseguirla. No podemos permitir que el topo consiga más información. Parece un jaleo gordo. ¿Por qué yo y no alguien con más experiencia? ¿Qué es el proyecto de dominio exactamente? Necesitas información, puedo conseguirla. Exactly what I want to hear. I hope we're already putting those talents to good use. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. Tiene créditos. Bueno. Tengo que bajar ahora. No sé qué es CDX. CDCX. Creo que sea algún tipo de droga o algo así. Hola. Good. You're here. So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. Espero que vuestro algoritmo sea bueno. Hablas con alguien con experiencia. Nos deja en buen lugar. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Que os investigaréis a vosotros mismos no es muy fiable, ¿no? Espero que vuestro algoritmo sea bueno. Hablas con alguien con experiencia. We don't conduct the sweep ourselves, but the ones who do have proven to be extremely thorough. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her, but he'll need your assistance for an unusual assignment. Supongo que el tal Nix es una fuente fiable. Dejar que terceros accedan a esta investigación es demasiado arriesgado. Creo que necesitamos un mejor equipo de seguridad porque Ularu es un caso especial. Ularu has the ability to thwart any investigation, so it's imperative she knows nothing about this directive. Her knowledge and talents are why she's the chief of operations. So she is the best equipped to evade detection. Supongo que el tal Nix es una fuente fiable. We don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. Estoy deseando infiltrarme en el sitio donde trabajo. Creo que arriesgas las vidas de los miembros de tu equipo. Me parece excesivo. ¿Por qué no me dejan pasar los guardias? ¿Qué ocurre si me pillan? ¿No me reconocerán los guardias de seguridad? We employ over 100 members of our security team who rotate floors and shifts. It's possible you'd be recognized, but even so, my orders will be strict. Authorized security personnel only. And you certainly won't qualify, making you an immediate suspect. Estoy deseando infiltrarme en el sitio donde trabajo. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. During that time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid detection. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up.
Tendré cuidado, no te preocupes, no puedo garantizar la seguridad de nadie, será mejor que se aparten. ¿Qué es un disruptor? ¿Cómo no va a sospechar? ¿Cómo no va a sospechar Ularu? ¿Cierre de seguridad por mantenimiento? ¿En serio? Ularu doesn't know about Directive Theta, but she'll fully expect a building closure while we investigate. As far as she knows, it's standard procedure, one that she no doubt has already made accommodations for. This is why we're bringing in a third party. She won't be expecting to go up against Neon's best. And it's also why secrecy is of utmost importance. Not even our own security detail can know, in case the information leaks. Vale, pues tendré cuidado, no te preocupes. Good. No one can know about this, not even our own guards. So stealth will be of utmost importance. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Ah, me manda por aquí. Pero esto... Y ahora me mandará a darme la vuelta, ¿verdad? No, vale. You got an appointment? Cause if not, consider this area reserved. Tengo de parte de Ryujin por la directiva Z. Me envía Dalton Pins. Así que déjate de chorrada y si vamos al grano. ¿Hacemos negocio fuera de un bar? Tengo de parte de Ryujin por la directiva Z. Oh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours ¿Cuánto for me either pide a el price tío or a este? favor. De 1500. Bueno. ¿Qué favor es ese? Si tengo que pagarte porque Dalton no me dijo nada al respecto y volveré tengo que reunir el dinero. A ver si lo puedo persuadir. Oh, I'm pretty sure it's not. Hostia, esto es largo, ¿eh? Seguro que algo podemos hacer. I'm glad you understand the position I'm in here. Me alegro de que estés empezando a ver el asunto como lo veo yo. I'm Queda still uno de willing tres. to talk. ¿Por qué no levantas la mano un poquito conmigo, ciberagente? Hey, we all need to make those credits, don't we? Now pay up. I don't have all day. Venga, toma. A pleasure, as always. Your job is simple. Just run this little beauty on Ularu Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Ularu has is bound to take some real work. More than my little setup here can handle. Bien, no diferiría de la seguridad que hay aquí. Muy bien, nos veremos en tu casa cuando consiga los datos. Siempre hago el trabajo sucio. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Here's the slate. I'll be waiting. Tavern Anastas has run into some trouble. Word to the wise. ¡Coño! ¡Uy, Dios mío! Miembro dislocado, mierda. ¿Qué coño hace ese tío por ahí? Tanque de presión magnética. Vale. Me tengo que equiparme el arma, ¿no? Porque estoy viendo... Sí. Out of order, ¿ok? O sea que por ahí no puedo ir. O sea, la puerta está cerrada.
por aquí arriba. Y mira, me llevo cosas de mientras, ¿sabes? Si voy así hago menos ruido. Hostia puta, así me ve. Uf. Vamos a la bienvenida a Drone. Invitamos a los clientes a probar nuestra demo para ver a nuestro robot en acción. No se lo voy a tocar por si acaso porque a lo mejor llama la atención. Y no quiero. ¿Será buena idea? Vale, nos han enterado, perfecto. Y el robot sí que me ha servido, así que perfecto. ¿Es un piso más o...? Sí, creo que es un piso más. No es aquí. Esto me suena un poquito más, yo creo, sí. Sí, esto me suena un poquito más. Bueno. Voy a hacer esto, pero... Me lanza una granada. No pasa nada, ha habido una explosión y aquí la gente no se pregunta por qué, así que... Ok. Que me he caído. ¿Podré ir por aquí sin ningún tipo de problema? No, ¿verdad? Estoy dando la vuelta, creo. Sí, estoy bajando. Nada. Vale, ya estoy llegando a la oficina, así que no hay problema. Me acaba de coger una ganzúa por la cara cuando no le he dado nada, pero vale.
Vale, necesito uno de 4, pero no hay de 4. Ese es el problema. O sea, que necesito usar 2 de 3 aquí. Pero aquí el otro, ¿no? No sé si me sirve de algo colarme aquí, pero... Ordenador de Camden. Entorno de trabajo. ¿Hay alguno que esté pegado? No, no. Y uno de 4 no hay tampoco. Entonces, vale, este me pone que es de aquí sí o sí. Hay uno de 3 que es este de aquí. Estiria, sí, ok. Entonces, ahora necesito 2 que estén pegados y es este. Anuncios. Andy Upzala, vacaciones. Como cada trimestre se recuerda a los empleados que planifiquen sus vacaciones conforme a la política de empresa. Los días de vacaciones no son acumulativos ni se pagan a fin de año. Es responsabilidad del empleado el aprovecharlos bien antes de que caduquen. La política referente a las vacaciones no es negociable. Ante cualquier duda o preocupación, diríjase a Carlo Baum. Andy Upala. Políticas de privacidad. Con efectos inmediatos vamos a realizar los siguientes ajustes en nuestras políticas referentes a interacciones sociales con los medios informativos. Solo podrían emitir declaraciones públicas en referencia a cualquier aspecto de la corporación. Los empleados de marketing autorizados. Que eso está un poco cortado, ¿no? Se deberá dar parte inmediatamente a marketing sobre cualquier contacto por parte de un medio de prensa. Las aprobaciones para la interacción con medios de prensa deberán remitirse a Genevieve Mohoan, Carlo Baugh, Alexis Price y Dalton Finns. En incumplimiento de estas directrices podrá dar lugar al despido inmediato. Andy, vale. Insignia o Brown, actualizaciones de seguridad. Mañana llevaremos a cabo un mantenimiento rutinario de seguridad. Durante este tiempo la torre Ryujin permanecerá cerrada. Solo se permitirá acceder al edificio al personal de seguridad autorizado. Se ha informado a todos los gerentes y los horarios de trabajo se ajustarán en consecuencia. Vale. Hay una escotilla ahí, vale. Eso es lo que me parecía raro, que no hubiese nada del estilo. Porque si no, no sé cómo paso delante de ese tío, ¿sabes? Pero claro, esto no me llevará... No, pero me da una posibilidad. Puto bot, qué susto me ha dado. Que se haya movido no me ha hecho ni gracia, la verdad. Está mirando una pared, ¿qué? Se ha movido ya. Y se está mirando. Hostia, que podría ir por el pasillo, menos mal, tú. Lo llevo. Yo también. Joder, todavía toca subir más todavía, madre mía. ¿Puedes cerrarla a esto por si acaso? Hola. Vale. Aquí no debería haber ningún problema, no me están viendo. Hay una caja fuerte aquí, para mí. Y tú uno de 4. Adicional, este, ¿no? Vale, y ahora me sirven los de 2, creo. Me sirve este. Y este que es exactamente igual, ¿no? Sí. Vale. Y una Grendel con silenciador. Eso me interesa.
Uy, 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 esta zona. No, me he equivocado de botón, no quería hacer eso. Detectado. ¿No puedo apagar las luces de alguna manera? La voy a cerrar la puerta y vamos a mirar arriba si hay para apagar. Es que lo que me parece raro es que no lo haya visto. No lo haya visto. Pero no, no tiene pinta. O sea, tiene que estar en otra habitación. Bueno, sí, el problema es el tipo aquí de la derecha. Uf. Arriba no hay nadie, ¿eh? Ok, eso es bueno. Laboratorio de investigación. No lo llevo. Uf. Hostias. ¿Cómo se supone que tiro yo para allá sin tener que pasar delante de ese robot? Me digas que tengo que colarme aquí. No, no hay escotilla. Vale, está volviendo el robot. Vamos a esperar a que venga. Luego ya me tiro ahí directamente. Pero es que allí no sé si... Allí hay un tío más, vale. A ver si el robot se da la vuelta ahora. El problema va a ser ese tío de ahí. ¿Ha visto? Salta, salta rápido, que viene. Bien, tío, vaya al fondo. Tengo que esconder aquí. Está viniendo ahora. Que dé la vuelta y ahora me muevo. Es que el robot me viene ahora también. Puedo subirme aquí y de ahí subir allá arriba. Vale. Vale, se está moviendo ya. Y ponte a mirar esa bonita pared. Uf, casi no llego. Bueno, hay un tipo ahí mirando una pared que no pasa nada. Uy, cierra esto ya. Ciérralo. Madre mía, tú. No vamos a correr para no hacer mucho ruido. No hay dónde llevarse cosas. Vale, esto está interesante, ¿eh? Te digo, yo creo que lo estoy haciendo bien porque tengo la PER del 50% de sigilo, porque si no, joder. Vale, las luces las puedo pagar, eso es bueno. Y sí, no pasa nada, tengo el avanzado, así que listo.
Claro, aquí el problema ya se viene a complicar esto, ¿no? Hay una de 2 con una expansión un poco amplia por aquí, pero esto no me sirve. Este sí, por ejemplo, pero este no va aquí. Este entra aquí y necesito uno de 3. Es un alejado con 2 pegados, que es este. Vale, aquí necesito uno de 3 también. Puede ser este, no. Y una de 2 que sea en línea recta. Vale. Pegadito a la pared. Y no pasa nada. Aquí va a haber alguien seguro. Uy, 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 la Virgen Santa. Lo bueno es que lo puedo ver de este hueco. Una Orión. Un fusil láser. Astromóvil. ¿Qué? Los héroes desconocidos recuperar ejecutando el programa localizaciones, unidades localizadas. Estándar 3, encriptadas 5, totales 8. Desconstruyendo bloque NetSec. De construcción completada y de 10, accediendo a unidades, copiando archivos, copia completada. Vale. Entorno de trabajo. Hostia, necesito ser maestro. Hostias. Ahora tengo que darme toda la vuelta con lo que acabo de hacer, literalmente, ¿no? Ah, no, me puedo ir por arriba, menos mal. Alivio. Entiendo que por aquí saldrá el techo o algo del estilo, ¿no? Está interesante esta misión, fuera coños. O sea, el toque este de sigilo, joder. Vale. Un cuchillo de túmulo. Vale, oro. Créditos porrón. Una borrasca. Alcanos. Ok, y el cuchillo como lo llevo. Tengo peso porque llevo... Tengo que quitarme 8 de encima de alguna manera. Tengo 2 ahora de estas, ¿verdad? Sí, esto lo puedo tirar. Me falta quitarme un poquito más. El Solstice teniendo la ascua yo creo que no me merece la pena, ¿no? No, ya está. No, pero no llego. Oh, eso es una mierda. ¿Tengo un casco más? Sí, este. La verdad es que... Paso. Fuera. Ya está. Tamaño justo. Contenedor de armas para... Una Rattler y 2 ganzúas. Perfecto. La verdad es que las vistas desde aquí son impresionantes, la verdad. ¿Hay un ascensor o qué? Vale, la misión ha estado tensilla, pero lo hemos conseguido. Así que, perfecto. Esto sí que me recuerda un poco a la parte del Cyberpunk al principio, pero ya está. Uy, casi me mato. Boom Bop. Ay, lo cojo y no me... ¡Ah! Espérate, a lo mejor sí me tomo la ayuda. Tengo los huesos rotos, ¿no? Tiene que haber una ayuda por aquí. Mira, ya está. Ah, claro, tenía los huesos rotos y no podía llevar tanto peso. Bueno, no pasa nada. Tampoco iba a utilizar lo que he tirado, así que no pasa nada.
Vale, pues nada, ahora bajar. E ir a la casa del tipo este. Almacén 4. Uy. Aquí está el Nix este. Ah, aquí tienes tus cosas. It's messed up when a guy like me is better off than those people carving chasm or working a desk job. So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. No es mi primer salto gravitacional, no sé si me explico. La seguridad de Ryujin es de las mejores, pero yo soy aún mejor. Me sorprende que nadie haya acabado con ellos todavía. No es mi primer salto gravitacional. An old pro, huh? No wonder Ryujin likes you so much. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. Nada, tengo que esperar ahora. No puedo robarle nada por aquí interesante, ¿eh? ¿Cómo de raro es esto? Basically opens an all-access back door for me. I can see everything and anything. So, let's take a look. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. You ready to wrap this up? I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Me llevaré la tabla de Dalton enseguida. No me dejes en ascuas, comparte lo que sabes. Me suele que Dalton sepa que has violado el acuerdo. No me dejes en ascuas, comparte lo que sea, lo que Since sabes. you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Ms. Imogene Salzo. Hostia. But bear in mind, you're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. Me parece que Imogen sea capaz de algo así. Sabía que Imogen no era de fiar. Imogen nunca me cayó bien. Puede que Ryujin me deje deshacerme de ella. ¿Cómo estás tan seguro de que la información es fiable? I can be sure because I know my business. But like anything, evidence alone can't tell the full story. The rest is up to you and Dalton to piece together. Parece que Imogen sea capaz de algo así. Don't be too sure about that. Imogen was practically raised in the corporate underworld. I'd almost guarantee there's intent behind everything she does. Here's the slate. As usual, Ya, no sé. always a pleasure doing business with Ryujin. I assume you were successful. I didn't get any incident reports last night, so I applaud your work. Nix lo desencriptó sin problema, me dio esto, lo he conseguido, pero tenéis que solucionar algunos problemas de seguridad. Tengo los archivos, pero Nix violó el acuerdo y vio que lo que contenía. Nix lo descriptó sin problema, me dio esto. I expected as much. Now, let's see what we have here. Ahora tengo que esperar a Dalton. Joder. I didn't think it was possible. That someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Mira con Dalton. Imogene Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. No puede ser verdad, no me lo creo. Alguien le habrá pagado un montón de créditos para que traicionara a Ryujin de esa forma. ¿Qué motivos tendría Imogen para robar a Ryujin? No puede ser verdad, no me lo creo. Well, she has the means and access. But things are rarely so cut and dry. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself.
I want you to head to her office and escort her here. You have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. No le quitaré el ojo encima, no se atreverá a hacer nada en mi presencia, no quieres atraparla tú y si escapa, no le quitaré el ojo encima. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Vale, a ver qué pasa ahora. Voy a tomarme esto por si acaso, antes de nada. Try not to harass my techs too much. They have work to do. ¿Dónde está la ayuda? Y tiene que estar por aquí. Unas pastillas. No, estas no son. Esta. Un 20% más. There's always Let me work guess. to be done. Looking for Imogen? Face yourself. Make it a fast one. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Necesito que uses tus recursos para decirme dónde está Imogen, no te la culpo. Las tareas administrativas parecen una pérdida de tiempo. ¿Cuándo viste a Imogen por última vez? ¿Cómo te escaqueaste tú de las entrevistas? Necesito que uses tus recursos para decirme dónde está Imogen. I'm not even sure that's any business of yours, but I do enjoy keeping close tabs on my counterpart. Dare I ask why you need to know? Es confidencial, háblalo con Dalton, no puedo preguntar nada. No puedes preguntar nada, no he venido a chismorrear, dime dónde está Imogen. Es confidencial, háblalo con Dalton. Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, speculation is far more fun. I have Imogen's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. No necesito el visto bueno de nadie. ¿Qué crees que hace en el territorio del sindicato? Frankie Grab and Go es una tapadera de sindicato Segu. De acuerdo, se lo comentará a Dalton. Good. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if you went around him. Or maybe I'd love it. Keep the workplace interesting, right? Good luck finding Imogen. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I had everything to do with it. Pero ¿para qué iba a hablar de...? Bueno, vale, lo haré por si acaso, pero no tiene sentido. O sea, porque tengo que decirle algo de qué me ha mandado a hacer, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, si me lo pone el juego será por algo. Mejor para que quede constancia de ello, para que no haya problemas luego. Puede ser. No Imogen, I see. Could she really be on to us already? Yuko dijo que la vieron por última vez en Frankie's Grab and Go. Of course, Yuko would know. If Imogen's with the Syndicate, I can't just send you after her. You'll need to speak with Benjamin Bayou. We have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky, he may even help us get to Imogen. Me aseguraré de que la conoce y haré que colabore. Puedo atrapar a Imogen, no necesito permiso. ¿Por qué tengo que hablar con Bayou primero? No. Good, because without it, this adds a complexity that we do not have time for. Head over to the trade tower and be discreet. Let Bayou know that you're there on Ryujin's behalf. He may ask for credits or even a favor. Just give him what he wants. Lo que haga falta encontrar a Imogen. Para ti es fácil decirlo, tú no tienes que hacer nada. Tengo límites. ¿De qué clase de favores estamos hablando? Bueno, da igual. The sooner, the better. We don't want to give a clever mind like hers any more room than we have to. Just be sure to bring her back here in one piece. If she's truly the mole, she'll have a lot to answer to. If she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. I'm afraid you'll have to dispose of her. Entiendo, no podemos permitir que una traidora ande suelta. Si Imogen es culpable, lo pagará con su vida. Matarla me parece precipitado, puede que no haya actuado sola. ¿No es un poco excesivo porque no involucramos a las autoridades? Imogen has the potential to do this company a great deal of harm with her knowledge.
She knows the consequences of betraying Ryujin, which makes her dangerous. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. Hola. Ay, no, mierda. Uy, me da tiempo. Vale. ¿Dónde estaba el Lipolita este? Aquí. I don't recall sending for anyone. What do you want? Envía a Dalton Fins, quiero que me des permiso para entrar en la guardia del sindicato. Solo he venido a darte un aviso de parte de Ryujin, me dirijo a la guardia del sindicato. Tienes una relación laboral con Ryujin Industries, ¿verdad? Solo he venido a darte un aviso. A heads up. You're telling me you're heading into my own territory. That's not how this works. First, you tell me why, and then if I'm satisfied, I'll graciously grant you permission. Buscamos a una sospechosa que huye al sindicato para esconderse. As long as it doesn't involve the syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something for me. Creo que el beneficio mutuo debería bastar. And what mutual benefit would that be? ¿Cuánto me pide? 4. Vale. Con un pequeño gesto de buena fe puedes ganar mucha influencia. This is starting to sound Menos mal que me ha tomado las like my kind pastillas. of deal. All right. You talk a good game. And I suppose if we're looking at a mutually beneficial situation, there's no reason for me not to allow such a small favor. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send word along that you're to be expected, so she shouldn't give you any trouble. Fair warning, the Syndicate should let you search any common areas, but if anyone catches you snooping around private quarters, I'll just say, be prepared for some hostilities. Need something? You lost, kiddo? Vengo de parte de Ryujin y me dijeron que me dejarían entrar. Solo vengo a echar un vistazo. Juraría que he dejado atrás la infancia y tal. No me voy a robar nada, si es lo que estás pensando. Esto es una tienda, ¿no? Vengo de parte de Ryujin. Oh, so you're the one getting special treatment. Don't look like much to me. I've got one rule for you in there, so it shouldn't be hard to remember. 3rd floor is off limits. They catch you snooping around, and it's open season. Me alejaré de la 3ª planta, haré lo que quiera. Muchas gracias. Más vale que la persona que vengo a ver no esté en la 3ª planta. ¿Es una amenaza o algo? ¿Eres miembro del sindicato? Más vale que la persona que vengo a ver no esté en la 3ª planta. Don't worry. She wouldn't be allowed up there either. For the record, I'm only granting you access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. The less you consider this an open house, the better. Vale. Hostia, qué guapo que estoy detrás de una nevera. Sí, pero no debería haber ningún problema, ¿verdad? Si en ningún momento me estoy peleando con esta gente. ¿Qué es lo que tienen por aquí montado? La Virgen Santa. Hostia, pero ¿qué pasa? ¿Que son todo puertas estas? Hola. Not that I thought I was safe, but I never expected anyone to just slip by all the syndicate here. I had a feeling you'd be the one to come after me. Es una explicación, esconderte aquí te hace parecer culpable. ¿Qué narices está pasando? ¿De verdad trabajas para Infinity LTD? ¿Cómo sabéis lo de la investigación? You stay in this business long enough, you get enough favors and connections that can help you see anything coming. Nix owed me a favor and gave me the heads up. ¿Qué narices está pasando? Yes, and no, but mostly no. Just hear me out, okay? ¿Me debes una explicación? I know this doesn't look good, but I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment is meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally.
Joder, no sé hablar ahora. Deliberadamente, ayúdame a entender lo que estás diciendo. A mí me parece una gilipollez. ¿Por qué iba a querer algo de lo que digas? ¿Crees que fue Ularu? Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking, but that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? En eso tienes razón, es también la excusa perfecta para lo que hiciste. Suena bastante ridículo en plan control mental. ¿Qué motivos tendría Ularu? ¿Por qué te la jugaría Ularu? Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. ¿Qué motivos tendría Ularu? Power, of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. En eso tienes razón. It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my motive? My career is solid at Ryujin. Infinity can't possibly beat my current benefits. Believe me, after having to play double agent, I've learned all of this firsthand. Si todo es verdad, vas a necesitar pruebas de ello. Ni guardarte las explicaciones para el Dalton. Podría ir tras el puesto de Ularu, incriminarla y quitársela de encima. ¿Dices entonces que Ularu te obligó a hacerlo y no te diste ni cuenta? Yes, it's what the technology does, and it explains why the evidence against me is so solid. Come to think of it, it also explains a few strange bouts of disorientation I've been having the past few months. Si todo esto es verdad, vas a necesitar pruebas de ello. That's exactly what I've been doing here. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind a desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. Ciberagente, tú y Ularu sois capaces de falsificar los datos. Será tu palabra contra la suya. Haré que Dalton reciba estas nuevas pruebas. Dalton ordenó que te lleve con él. Con pruebas sin ellas te vienes conmigo. ¿Qué hace que estas pruebas sean más fiables que los datos de Nix? Atacarnos, saldrás con vida, rata traicionera. Tú y Ularu sois capaces de falsificar los datos. Será tu palabra contra la suya. That may be the case, but I can't have Ularu thinking she'll come out of this unscathed. This evidence will cast enough doubt that she'll never make CEO. So, at the very least, we'll both be ruined. Me ha convencido con eso que acaba de decir. Le daré la tabla de Dalton, pero dudo mucho en cambiar la situación. It will at least change things for Ularu, and my situation is already at its worst. I'm going to lay low here until I get a clear idea of where I stand. I can't have Ularu getting suspicious of being exposed. But in the meantime, thank you. I know you don't have to do this. Habla con Yuko. Well, look who's back. So tell me, what did you find out? ¿A ti qué más te da? Imogene dice que Ularu se está incriminando como si fuera el topo. Tendrías que preguntar al dato tras mi informe. ¿Cuánto vale esta información para ti? No tendrías a ni espiándome para enterarte de todo. Inside the Syndicate? That area is off limits, and I think we both know why. Imogene knew exactly what she was doing when she went there. ¿Cuánto vale esta información para ti? If you think I'm paying for that information, think again. It's just a matter of time before it finds its way onto my desk. And I can be a very... No me fío de Yuko, nada. Tendrás que preguntar al dato tras mi informe. I had a feeling you'd say that. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me sooner or later. Que no me fío de nada, la verdad. Luego tengo la posibilidad de volver con Dalton o hablar con ella. Hablar con Ularu, ver qué quiere decirme. That is an absolutely gorgeous statue. The craftsmanship, it's unparalleled. I wonder if it was hand-carved. Si no sin antes tomarme mis pastillas favoritas. Porque si no, creo que me voy a cagar un poco encima.
¿Dónde está? Aquí. Is there something I can help you with? Luego pruebas que demuestran que eres el top. He venido a darte una oportunidad de que confieses antes de la tarta Dalton. Excuse me? Let me close this door before you say anything else you might regret. Just a moment. Ahora me saca un rifle, ¿sabes? Puedo salir por ahí así que no pasa nada. Shutting the door and engaging locks. Rápido porque se me acaban las pastillas. No me lo creo. That's better. And that's quite the story you just threw in my face. Not to mention a serious accusation. And just where is this absurd notion coming from? Y es que jugamos a esto, te limítate a admitir que eres el topo y Moñi, la persona que intentas acriminar. No revelo mis fuentes. Voy a perseguirla. Is this a game? I wasn't aware. Hostia, pide mucho. Ciberagente, la evidencia está ahí fuera. Tu habilidad ya no es lo que era y lo sabes. In comparison to an Meto un active 5. op, you may have a point. Estoy plantándome en qué bando estoy y prefiero tomar una decisión informada. Si confiesas, convencer a Dalton de que se porte bien. Lo que diga se quedará aquí. Solo quiero saber quién es el autor intelectual de todo esto. Well, that would be great. Me queda un 4. If there was anything to tell. Estoy plantándome en qué bando estoy y prefiero tomar una decisión informada, por favor. Oh. Informed or not, the right side. Las pastillas están rotas. Looks like someone's been brushing up on their corporate skills. Fine. Since it's just you and me here, I'll come clean. I leaked Project Dominion to Infinity Ltd. But I'm no mole. Puedes ponerte el nombre que quieras, al final todo va de traición, así que Mollín era inocente. La filtración del proyecto Dominio, ¿por qué digo dominó? Solo podía venir de arriba. Si no eres el topo, ¿qué eres? ¿Agente doble? Puedes ponerte el nombre que quieras, al final todo va de traición. The only traitor to speak of here is Masako. Una polla. You see, I'm not a mole. I'm an opportunist. And no one is more loyal to Ryujin than I am. Masako, on the other hand, is losing her touch. Ryujin needs strong leadership for what lies ahead. A CEO who can make the hard decisions. Masako no sería CEO si no fuera capaz de tomar decisiones difíciles. Supongo que Masako ha perdido su toque, si no se ha dado cuenta de su traición. ¿A qué te refieres con decisiones difíciles? Si tan leal eres, ¿por qué filtraste el proyecto Dominio a Infinity Ltd? Si todo esto es por Masako, ¿por qué lo de Imogen? It was never my intent to involve Imogen. But when you arrived with information on Project Dominion, I knew Infinity had screwed up. I had no choice but to act fast. Imogen is the only one that Dalton and the others would believe was capable of pulling this off. It had to be her. ¿Por qué filtraste el proyecto? It's all part of my plan. But don't worry. Infinity Ltd will never be able to complete Vina's work. I made sure of that. Masako... Bueno, ¿a qué te refieres con decisiones difíciles? What do you think? If someone was a threat to your family, would you be satisfied waiting for them to strike? Of course not. You'd eliminate the threat before it had a chance to act. In some cases, before it even realized what it was capable of. Masako no sería CEO si no fuera capaz de tomar decisiones difíciles. Back then, hard decisions were all about screwing people over and white-collar crime. Today, they're more about ensuring success. By any means necessary. So, now that you know, it's time to see how good you are at making hard decisions. With your help, I can take down Masako and make the credits worth your while. So whose side are you on? Masako's or Ryujin's? Estoy del lado del que saque más créditos. Si esto supone más seguridad laboral, estoy de tu lado. Si de verdad quieres lo mejor para Ryujin, entonces estoy de tu lado. Me da igual cómo lo vendas. Eres una traidora y estoy con Masako. El lado de Masako es el de Ryujin y ese también es mi bando. Si de verdad quieres lo mejor para Ryujin, entonces estoy de tu lado. Good. Now that I know where your loyalties lie, I suggest you act as if nothing's changed.
If you're looking for a scapegoat on Project Dominion, you can feed Imogene to the wolves. When it's time for the next phase of my plans, I'll let you know. Me da igual como lo vendas, es un traidor y estoy como saco. I'm disappointed in you, Op. Te voy a llevar con Dalton, tendrás que responder ante Masako, tendría que matarte aquí mismo, no puedo convencerte de que dejes lo que estás haciendo, ¿no? Te voy a llevar con Dalton. Go ahead. I guarantee any evidence I've created the perfect scapegoat. It'd be your word against mine. Creo que cree lo que quieras, no te vas a ir de rositas. Ya la cagaste una vez, conseguiré las pruebas que necesito. Cree lo que quieras, no te vas a ir de rositas. We'll see about that. Vale. They know how to make a client feel welcome. Bueno, tengo que esperar a que venga la otra, ¿verdad? No, da igual. You're back. And Imogene? Encontré a Imogen, dicen que la incriminaron. Imogen dijo que era peligroso volver para ella. Hablaron, os engañó a todos. Imogen es inocente. I suppose you suddenly have all the facts now. This explanation better be good. I've a mind to fire you just for that comment. Imogen recopiló esto, pero no garantizó su fiabilidad. Esto puede demostrar que Imogen es inocente, lo habrá confesado. Dar tabla toma, al menos no he vuelto con las manos vacías. Lo bueno es que tengo esto. ¿Has pensado cómo usó el top polvorito dominio para incriminar a Imogen? Esto puede demostrar que Imogen es inocente, lo habrá confesado. I find it hard to believe Ularu would take the chance to incriminate herself. But if this slate provides indisputable evidence to corroborate your story, well, that's enough proof for me. It will be a relief to reinstate Imogene as well. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. Hay que dirigirse allí lo antes posible. Bien, dejaré que soluciones todo esto del topo. ¿Tienes idea de por qué quiere Masako hablar conmigo? ¿Cómo llegó al despacho de Vena en I+D? ¿Puedes contarme algo sobre Vena Carla? Hay que dirigirse allí lo antes posible. Once I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. Completa culpables. Okay. El ingrediente principal sí que es largo esto, ¿eh? La Virgen. Investigación y desarrollo. ¿Quién está? Está aquí esta. Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. Indícame qué dirección tomar, haré todo lo que sea necesario. Ya va siendo hora de que tomemos medidas. Indícame qué dirección tomar, haré todo lo que sea necesario. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current NeuroAmp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification, designed to protect the user against other neuroamp users. Lo inteligente es venderlas por separado. Sería un error tener una pero no la otra. Infinity dejó pasar la pieza más importante. Que conversemos la modificación de protección nos da una gran ventaja. ¿Podemos estar seguros de que el topo no roba información de esa modificación? Lo inteligente es venderla por separado. Oh yeah, marketing and finance wouldn't have it any other way. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. I think implanting that device into your head is a mistake. But it's your choice, not mine. Es hora de que pruebe esta nueva tecnología, ni hablar. Me gusta mi cerebro tal y como es. Quiero pasar por todo el proceso, si es lo que hace falta. ¿Estás suponiendo que quiero ser tu conejillo de indias? Vas a poner en mis manos esta tecnología. Es hora de que pruebe esta nueva tecnología. Good. I'm glad you see this as an opportunity. Hombre, tiene que estar curioso, ¿no? And I love a willing subject. Now it's just a matter of getting the key ingredient. The
final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Cairney station. A ver si vino, no parece un problema de comunicación. Cabría esperar que una operación confidencial así fuera puntual y que respondiera. Una estación minera que no responde, mal asunto. My thoughts exactly. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Me averiguaré lo que ocurrió y aseguraré el cargamento. Si alguien está infiriendo, me aseguraré de que no cause más problemas. Tendrás que ese cargamento de rothicita antes de que te des cuenta. Esperarás que me encuentre con mucha resistencia. Averiguar lo que ocurrió y asegurar el cargamento. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Cairney 3A in the Cairney system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. Vale, eso de aquí. Voy a cambiarme de arma. Ya que tengo un arma de energía. Mira, me han dado la tarjeta. Vale, ahora que tengo este arma de energía, me interesaría ponérmelo aquí. Me han quitado algo aquí. ¿Qué tenía aquí? Ah, la Grendel, es verdad. Voy a ponerla aquí abajo, un momento. Y la Grendel tiene que estar aquí, ¿no? Aquí, es que es silenciada. Todo esto va a estar muy interesante. Bueno, no sé si es buena idea ir por aquí. Creo que no. Creo que me he equivocado. No se haya dado cuenta de mi presencia, me hace gracia. Vale, es mejor. Lo mejor es usar el francotirador, yo creo, ¿no? Another loser, another notch on my gun. Ok. El daño aumenta a medida que la salud de la salud. Corrosivo inflige daño corrosivo aleatoriamente. Y frenesí. Pequeña probabilidad de que el objetivo entre en frenesí. Oh, bien, me lo guardo. Mejor yo creo que es el francotirador. Es que a ver cuándo le pongo silenciador a esto. Sí, porque con esto, como me lo cargo de un tiro, yo creo que es mejor. ¿Dónde va la loca esta? Me han descubierto por la otra, tío. Joder, vaya mierda. Están dando la vuelta, ¿verdad? Que me estoy perdiendo, tú. No sé dónde están. Están aquí dentro, ¿verdad? Tiene toda la pinta. A ver cuándo le pongo silenciador a esto, ¿eh? Es que se va a notar un montón. Ahí, fallado. Me da igual, ya están todos muertos. Yo me lo llevo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Puedo subir esto, a ver. ¿Pero esto me da nivel maestro? Ah, sí. Emplea una avanzada digital para eliminar las llaves que no necesiten para resolver el rompecabezas. Yo creo que voy a empezar ya con esto, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver qué hay detrás de esto. Esto va a ser complicado, ¿verdad? A ver, son 3, 4, 5. ¿Hay alguna de 4?
Si hay uno de 4 aquí, pero no entra. Vale, vamos a por las de 3 ahora. Las de 3 sí entra aquí. Necesitaría una de 2 amplia. No, pero no tan amplia. ¿Así? No, así. No, así. Y así meto la de 3. Vale, ahora necesito una de 3. Que no hay. Eso es malo. Pero hay una pegada, eso sí es verdad. Y lo meto aquí. Luego, aquí necesito una de 3 también. Aquí me sirve junto a este. Aquí viene la complicación, ok. Y luego necesitaría una de 2 pegada, que puede ser esta perfectamente. Ok. ¿Qué es esto? What? Antipersona contrabandista Nova Light. Pistola de rayos de partículas de rareza inusual. Antipersona. 10% de daño a los humanos. Cañón largo. Mira el láser de conocimiento. Mira reflexo, ¿ok? Bueno, no está curioso. Vale, ahora me agacharé para ir sigiloso. Aquí van enemigos, obviamente. Uy. Vale, aquí lo mismo. Vamos a empezar con los de grandes. Estos de 3 y todo uno de 1. Ya que necesitaría uno de 4, entiendo, ¿no? No, los de 4 no entran ninguno aquí, pero sí me van del para el fondo, vale. Y necesito uno de 2 amplio. Que este puede ser. No me sirve, ¿no? Entra según esto. ¿Y uno de 2 corto hay? Sí, este no. Vale, aquí empiezan los problemas. Aquí necesitaría uno de 4. No, 1, 2, 3, 4, claro. Pero este no me sirve. Entonces, si yo pongo estos así, necesitaría uno de 3. Y de 3 tengo ninguno. No, no, así no me sirve, de hecho. ¿Cómo sirve esto? Vale, necesitaría uno aquí, 2 aquí y uno aquí. Claro, eso no me sirve. Vale, en el caso que pongamos este, necesito algo para llenar estos huecos, ¿verdad? Sí. Ese hueco falta. Y falta otro más. Creo que lo puedo hacer con estos dos porque tengo 2 de estos. Coño. Uf, esto me interesa. Ahora ir a venderlo. ¡Eh! Aumenta permanentemente el daño de las armas con empuñadura. Perfecto. Coño. ¡Ey, quita! Tiene que aparecer por ahí, ¿no? Sale Super Saiyan, ¿sabes? ¿Dónde va? Y aquí hay un tío disparando ahí, pero no le veo. A mí no me tienes que estar disparando, ¿eh? No, vete de ramen. Es que creo que desde aquí no puedo darles. Quédate quieto, que no te ven. Ya me han visto, eso es malo. Bueno, teniendo en cuenta que me han visto, vamos a ir con mi amiguita, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es esto? Bueno, mejor que la mía, no creo que sea, no. No, porque la mía no, me reducía el este, ¿verdad? Sí. Me permite fundirte con el entorno.
Entonces sí que me interesa. O sea, ¿me puedo hacer invisible con esto? Cuando no te mueves. Ok. Esto lo voy a tirar. Me da igual un poco, la verdad. Y algo sí que más que pueda tirar que no me vea necesario. ¿Qué tengo así que pese mucho? Hago un montón de cosas aquí. Eso sí es verdad. La gorra de Deimos. Cara, ¿sabes? Puedo tomar ayudas, eso sí es verdad. Puedo quitarme lo que más pese. Y aquí está masa. Esto fuera. Y te haría quitarme un poco más. Mira, me tomo estos dos y listo. Y que ahora tengo un bonificador. Eso va a explotar y me va a dañar. Ay, la que se está liando. Mira que amigo. Una Orión. Okay. A ver, vamos a probar a Asqua. No está mal Asqua, cuidado. Bueno, voy a seguir con esto. Este que me muero. Voy para atrás. Ay, que tengo uno detrás. Vale, pues vamos a dejar la broma de ir a la saco y vamos a ir con el francotirador tranquilamente. Lo que pega este franco no tiene sentido, tú. Menos mal que me lo encontré. ¡Oh, es verdad! Me hago invisible. ¡Qué bueno! Esta mochila es Dios ahora mismo, ¡Ay, coño! ¿Qué tiene este? Uy, me quedé fundido ahí. Vaya hostia, que le he pegado, tú. Que ni se entera. Vale. ¿Qué hay aquí? Fascinating. I've heard about these tunnel-boring machines, but never had the opportunity to see one of them in person. Traje de reconocimiento profundo. What? Para adelante. Y ahora me agacharé otra vez. Ahora que soy invisible tiene que estar más curioso esto, la verdad. Frío ambiental extremo, condición. Vale, hay que tener cuidado con eso. No me ves, en verdad. O sea, no sabes dónde estoy. Ahora se ha quedado atrás, otra vez. Ey. Relaja, Una granada. Otra granada. Y otra más. Esa rebota mal, Vamos, bubo. Sal de ahí, hombre. Oye, ¿Sara dónde está? ¿Qué haces? Ay, de verdad, voy a tener que sacar a mi amiga la escopetina. La escopetiña. A chuparla, bobo. Venga. Ahora, venga, a chuparla. Y subo de nivel. Órdenes de contrato. Lee el contrato, ok. Una escopeta mejor que la mía. ¡Hostia! La escopeta mía se va a ir un poco tomada por culo, Hecha de rescate, fibra. Todo. Y un cartuchos de escopeta. Vale. Escopetiña mía. Lo siento mucho. Pero este tiene que hago más daño cuando tengo menos vida. Pero es que esto hace un 10% más de daño a las personas. Entonces esto me interesa. Ok. Lo siento, amiga mía. Hemos pasado buenos momentos, pero es momento de abandonarte.
Vale, a ver la escopeta esta ahora. Esto ya es una doña escopeta. Tengo que leer el contrato, es verdad. Notas. Contrato. Vamos a ordenarlo por nombre. Esto es valor, masa. Ordenado por nombre ahora. Tiene que estar por aquí. Hombre, se llama contrato, así que... Órdenes de contrato aquí. Cliente Infinity Lucas Drexler. Trabajo... un número. Ubicación estación CMRC1. Objetivo, envío de rocicita de Ryujin. Instrucciones, recuperar el envío de rocicita que se está preparando para Ryujin Industries. Redirigir el envío a la clínica, Dr. Krendic Lane. Sistema Narion, colectivo Freestar, que no haya textil. Uy, no, que si le doy a saludar en vez de atracar. Nice clean dock, Captain. Ma'am, I'm just the courier. I understand that. I'm not... This area's off limits. Authorized personnel only. Necesito entrar de verdad. Yeah, I bet you do. ¿Te va a pasar algo por echarme una mano? I wish I could, but if anybody found out I'd helped you... ¿Tú me estás buscando las cosquillas? Easy. We're just talking, right? No puedes dejar pasar a cualquiera y yo lo entiendo. Será una lata pasarse el día diciendo que no. I'm not ¡Mierda! falling for that. You're not getting past me. Look, if you need help, talk to someone in reception. Now get out of here before I arrest you. Me digo cómo entrar el ala de seguridad, vale. Hola, Ari Miller. How many times I have to argue that we prioritize tech updates? Well, maybe you would. Hello. Can I help you? Entonces el ala de seguridad. Oh, sorry. No one gets into the secure wing. That area isn't even open to standard clinic personnel. All I know is whoever we contracted it out to has it guarded at all times. El guardia de turno tiene un problema de actitud. Diría que Freestar tiene cosas mejores que hacer que vigilar una instalación médica. Esa vigilancia constante suena a algo militar, ilegal o a ambos a la vez. ¿Es normal que la clínica realice contratos privados? Oh yeah. Anytime someone needs access to a lot of medical equipment, we usually end up with a private contract. But they're not all this secret, of course. Diría que Freestar tiene cosas mejores que hacer que vigilar una instalación médica. I'm sure he'd agree with you. Venga, anda, seguro que algo sabes. Fijo que fue una cagada guarda para terminar en un sitio así. It's really not that bad. I know he's posted here because he got demoted for an Aurora addiction. He just struggles sometimes. He only lightens up when Dr. Oshin is around. I think he has a bit of a crush. It's kind of cute if you ask me. Any other questions? No tengo más preguntas, gracias por tu ayuda. My pleasure. Let me know if you need anything else. Tengo que hacer algo, entiendo, ¿no? A ver, amigo. People joke. Say those Varun zealots worship a snake. But let me tell you, it ain't a snake. It's some kind of celestial being. They call it the Great Serpent. Is it real? Hell if I know. But they think it is. And that makes them dangerous. Pagar 2.500 créditos. Podemos llegar a un acuerdo. Nadie tiene por qué enterarse. Dar a Aurora. Me han dicho que te vendría bien algo para relajarte un poco. Me vi a Ocean. Dijo que podía serme de ayuda con algo. Disculpa, creo que me he perdido. Me han dicho que te vendría bien algo para relajarte un poco. I don't see you offering anything. Or does that mean you'll leave me alone now? Sounds like a deal to me. Look, if you really need something, talk to reception. I don't have time for this. So. Great. You again. Authorized personnel only. No hay mentirle. Are you serious? I didn't think he'd take me up on the offer. Okay, I'll be right back. And don't try anything while I'm gone. Vete, vete, eso. Fuera, fuera. Shush. El tío más pesado. Este otro de 3 que hace lo mismo. Sí, bueno. Bueno, es que si ahora la van a ver. Yo por si acaso saco la escopeta. No hace falta sacar la escopeta, creo. Tired, all right? Just not today. You can't be okay with... Sal de aquí, coño. Hey, who let you in here?
This is a restricted area. Envía a Infinity LTD para informarles personalmente de los avances. In that case, you'll want to speak to Dr. Lane. Hala. Soon. Excuse me, but this is a restricted area. You need to leave. Estoy aquí por una actualización de seguridad. Tengo que ejecutarla en tu ordenador. Me envía el Infinity LTD. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya me iba a ver si cuál era de seguridad. Your timing could be better. A little warning next time. I'll just take a moment to check up on my patient. Eso, vete. Vete que me tengo que llevar eso de ahí. Y espiar tu ordenador. ¿Qué coño estás haciendo? Tienes que ver a un tío. Vete. Esto me hago así, ya está. ¡Hala! Registros personales. Otro fracaso, luchas morales, mi primera pérdida, un nuevo comienzo. Creo que esto es muy personal del registro de los objetos. Proyecto de dominio. Introducción. Doctor Kendrick Lane. Le damos la bienvenida a Infinity LTD. Confiamos en que descubra el hallazgo que necesitamos para perfeccionar el proyecto de dominio. Gracias, Gado. Faith Senzaba, no sé cómo leer eso. Faye Senzaba, la jefa de investigación y desarrollo, la ha recomendado encarecidamente, así que tendremos muchas ganas de trabajar con usted. Entiendo su preocupación por el hecho de que las pruebas en humanos no estén autorizadas, pero seguro que eso no es más que un nimio contratiempo. Me han dicho que las probarán en cuestión de días, por lo que le enviaremos los documentos en cuanto podamos. Recuerde que todos los sujetos han firmado el consentimiento informado y aceptan los riesgos. Espero que esto despeje las dudas que pueda tener. El fin justificará los medios. Y luego, objetivo de la investigación. Teleogado, El proyecto de dominio necesita una aleación compatible que el cerebro humano no rechace cuando el neuroamplificador interno se implante quirúrgicamente. 1. Encontrar la proporción correcta de la aleación. He suministrado varios metales para que haya más posibilidad de experimentación. Actualmente estamos estudiando la posibilidad de conseguir un metal raro que se entregará posteriormente. Objetivo 2. Asegurar la eficacia del neuroamplificador interno. Cuando se implanta hay que cerciorarse de que el neuroamplificador se puede usar de un modo efectivo. No se debería detectar efectos secundarios ni en el usuario ni en el objetivo. Minimizar las bajas. Infinity LTD es consciente de que se pueden producir lesiones graves e incluso muertes. No permitáis que los problemas obstaculicen la investigación. Avisad a vuestro contacto para que nos podamos ocupar de ella. Vale. Aquí tienes tus cosas. Is that my beautiful shipment? Sí. You were right about this one, Masako. Compruébalo, esperemos que no falte nada. Siempre cumplo con mi parte. ¿Cuánto trabajo para tan poca cantidad de rocicita? Compruébalo, esperemos que no falte nada. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC1? Infinity contrató a Ecliptic para que se hicieran con el envío. Ecliptic estaba allí para ponerme la alfombra roja cuando aterricé. ¿Qué sabes sobre Ecliptic? Infinity contrató a Ecliptic. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothicite. Were there any survivors? Ninguno, pero dice que Ecliptic lo pagará caro. Nadie sobrevivió. Ecliptic los mató a todos. No sé yo que tú no me quedaría por aquí para averiguarlo. ¿Qué? ¿Me lo dices porque te importa? ¿Por qué no había guardias ahí? ¿Estaba esta gente desprotegida? Our station on Carene 3A and Consolidated Mining's contract were both confidential. We had no reason to believe they'd be under any threat. Of course, we had no reason to believe we had a mole either. Ninguno, pero dice que Ecliptic lo pagará caro. Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic. Especially after massacring innocents working for us. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Sí, Infinity LTD tenía un contrato de la clínica para el ala de seguridad. Encontré registros de que Ecliptic dirigió el cargamento a la clínica a un tal Kendrick Lane. Voy a decirle lo segundo. Dr. Lane. I believe Vina is familiar with his work, specializing in neurosurgery. Were you able to determine what he was doing at the clinic? Infinity LTD realizaba ensayos ilegales en humanos para ajustar su neuroamplificador. Infinity estaba matando a gente intentando que el neuroamplificador funcionase. Si te lo digo, ¿prometes hacérselo pagar a Infinity a Lucas Drexler? La clínica es legal porque tendrían un contrato con Infinity. Lo primero, ¿no? So,
It sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. To hell with corporations and CEOs and profit margins. People have died, and you aren't showing the least bit of remorse. Creo que tengo motivos para dejar a Sara en la I'll nave. make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rotha site secure, it's almost time for us to make our move. Vamos a empezar, es hora de acabar con Infinity y Lucas, de una vez por todas. La investigación de Infinity no va a ninguna parte sin esa rocicita. Ya es hora, vamos a poner punto y final a esto. A veces no sé por qué leo tan mal. ¿Cuánto tiempo va a tardar Vina en completar el neuroamplificador interno? Vamos a empezar. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting, and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. 3 gonzales digitales, 3 botiquines, corazón plus. El ingrediente principal y 4.800 créditos. No está mal. Dejar a otra pobre. Dejar a otra pobre a su suerte. A ver si hago su misión luego. Y coño. A ver qué me quiere decir Dalton. Good. You're right on time. I reevaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. I had a feeling Imogene wasn't responsible. That poor woman. Sabía que Imogen era inocente. Ularu es una traidora, va a pagar por esto. Entonces, ¿podemos traer de vuelta a Imogen? Sabía que Imogen era inocente. Yes. You made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. Must that poor woman's name be continuously dragged through the mud? Sara, de verdad, por These favor, para. nonsensical decisions need to stop. Fijé que Imogen era el topo para que Ularu no sospeche, entiendo. Ya veo, quería tener pruebas sólidas que fueran irrefutables. Masako es la CEO, tendría que despedir a Ularu. Pero Imogen es inocente, no es para nada justo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Imogen mientras tanto? ¿Quedarse escondida? Imogen is a resourceful woman. I have no doubt she's in a safe house of her own design. In fact, she probably sees this as a paid vacation. My guess is she's lounging on a couch somewhere, binging all those movies she hasn't had time to watch. Fijé que Imogen era el topo para que Ularu no sospeche, entendido. Good. Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program, so this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity, so before you go, I want you to bring that program. Vale. Te pasaré el programa que me dé Ularu. No va a conseguir incriminar también a Masako. Y me aseguraré de que tengas ese programa. Haremos que Ularu se delate sola. Y si no hay nada incriminatorio en el programa que me dé Ularu ya te engañó una vez. ¿Qué te hace pensar que puede haber algo en ese programa? If I can't find hidden code on a single slate, I certainly deserve to be fired. Ularu is limited in what she can hide here. Plus, she'll have no reason to believe anyone will be looking in the first place. Me pasaré el programa que me dé Ularu. No va a conseguir incriminar también a Masako. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I have no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. Vale. Ado, mientras no me pongas el vídeo en... Ahora no hay problema. Si lo pones ahora voy a subirlo más. Si estaba avisando, O incluso a lo mejor lo quito. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company,
who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Mentir, sí, Imogen confesó que trabajaba para Infinity Ltd. Imogen estaba intentando conseguir que el aro quedara como el topo. Imogen nos engañó a todos, la seguridad aquí es ridícula. Encontré a Imogen y le pedí explicaciones por la situación. Sí, Imogen confesó que trabajaba para Infinity Ltd. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget. The mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. No podemos culpar a Dalton por esto. Quizá alguien debería llevar un mejor control de sus empleados. No podemos culpar a Dalton por esto. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. En la clínica realizaban ensayos ilegales con humanos. No olvidemos que Infinity contrató a mercenarios para matar al personal de la estación CMRC-1. Cuando el público se entere de lo que están haciendo, pedirán la cabeza de Drexler. En la clínica realizaban ensayos ilegales con humanos. I can't imagine the mess their legal department has on their hands. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Sako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Siempre preparo para lo que haga falta. Cuando se trata de avances tecnológicos pioneros, ni se te ocurra dudarlo. No lo creo, pero tampoco es que tenga muchas opciones. Siempre me pago todo lo que... Bueno, voy a decir lo segundo mejor que lo primero. Porque lo primero es un poco ir de sobrado, ¿no? Good. Bueno, el segundo también, en verdad. I can tell Vina is going to enjoy working with you. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Vale. Tengo que implantarme eso, que quiero ver qué pasa. Ahora pone, tan freído el cerebro. Eres más burra que un tonto del pueblo. Pero haces un 50% más de daño a la gente, ¿te imaginas una cosa así? A la otra hablándome por el otro lado y no me entero de nada. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Es un placer poder participar, vale, pero no me frío los sesos, no tengo muchas opciones. ¿Estás cualificada para realizar una operación como esta? ¿Qué hace exactamente el neuroamplificador interno? The internal neuroamp is basically the next leap in our line of influential amplifiers. It gives the user dominion over a less dominant target, meaning you can heavily influence another person's thoughts and actions. Uf, a mí me suena bastante parecido a control mental. Una habilidad así me vendría de perlas en mi arsenal. Ya entiendo por qué el proyecto es secreto. La capacidad de influenciar a alguien es siquiera legal. A mí me suena bastante parecido a control mental. Hey, let's not get carried away there. That terminology is a bit heavy-handed. So, are you ready to get started? Es un placer poder participar, vale, pero no me frío los sesos. Bueno, voy a decirle que sí. Yes, I always love a willing subject. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Bueno. Did I not just say I quadruple checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time.
Besides, I've got to make sure my patient is reassured. No me cabe duda de que todo irá bien, claro. Hacer chistes en una operación siempre tranquiliza. Bueno, acabemos con esto. Hay una corporación que tengo que hundir. ¿A qué riesgo nos estamos enfrentando? There's little to no risk, assuming your brain is typical and you don't have any adverse reaction to the anesthesia. First sign of trouble, we back out and start evaluating other candidates. Vale, no me cabe duda de que todo irá bien. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. I hope you know what you're doing. I worry about you. Be safe. Ok. Se viene... O sea, ahora te imaginas que es un 50% de que salga bien. Sería increíble y gracioso. Y a la otra... Ey, 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 ¿dónde vas, Sara? All right. Let's get this party started. Ese sonido me recuerda a algo. ¿Que me inducirá a un sueño ahora y tengo que matar cosas? No, vale, no. Coño, qué rápido, ¿no? Well, well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Habla con Vina. Oh, me habrá cambiado la cara, ¿no? Ah, no, no se nota ningún cambio, ¿ok? Bueno, en la espalda, no. So, how are you feeling? You look good? Me siento bien, no parece que haya cambiado nada. Qué decepción, contaba con que tendría modificaciones biónicas chulas. Eso es que la operación ha sido un éxito. Me siento bien, no parece que haya cambiado nada. That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Entendido, parece que le tienes que dar todavía un par de vueltas. Adiós a mis planes de un esbirro de por vida. Si el efecto es temporal, ¿cuánto se supone que dura? Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would increase the duration. Entendido. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Ok. Muy bien, vamos a ver qué puede hacer el neuroamplificador. Suponía que ya sabría lo que tenía que hacer. Es muy valiente por su parte, sabiendo lo que pasó en la clínica. No es uno de tus mejores empleados. ¿Por qué ponerse en riesgo? Muy bien, veamos qué puede hacer el neuroamplificador. That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Vale. Hay que subir para arriba y pegar a tías, supongo, ¿no? A ver, pulsa F para abrir el escáner y apuntar a la persona que deseas manipular. Pulsa E para mostrar tus habilidades sociales y seleccionar manipulación. Una vez que hayas manipulado a una persona u objeto, selecciona el elemento con el que quieres que interactúe. A ver. Diplomacia, instigación, intimidación y manipulación son habilidades sociales que puedes activar cuando tu escáner se encuentra en funcionamiento. Sitúa el cursor sobre tu objetivo y pulsa E para desplegar tus habilidades sociales. Voy a decir objetivo, no sé por qué. Selecciona la habilidad que quieras usar con la rueda del ratón. Si fallas al usar una habilidad social, el objetivo se volverá inmune a los intentos sucesivos de usar habilidades sociales. Ok. Social. Activar. 90%, 30 segundos. Fall into the wrong hands. I've never been so divided about something in all my life. Vale. So what do you research and develop? Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next,
I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. Management's And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Vale. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Pues no he sentido nada de nada, la verdad. Ha sido fácil. Este es mi nuevo juguete favorito. Ha sido muy fácil. Habría que prohibir esta tecnología. Si sufro algún efecto secundario, alguna compensación, ha sido fácil. Este es mi juguete favorito. I'll take that as a no on the side effects. And that toy you love so much is very powerful. So use it wisely. Creo que ponía que a Sara no le ha gustado, pero es que me da igual. Toy is hardly the word I'd use to describe it. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Cierto, esto abre todo un mundo de posibilidades. No estar a gusto siguiendo la marioneta de alguien, pero ¿no te sientes violentado? ¿Qué pasa si lo hubiera usado para matar a otra persona? No estaré a gusto siguiendo la marioneta de alguien. Maybe that's the beauty of it. You'd never know. Besides, the neural amp isn't total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. Vale. It sounds like you have an assignment to complete. And DeMarcus and I have a lot of notes to record. Habla con Masako en su despacho. Vamos a hablar con Masako. Vale, despachos ejecutivos. Vaya, porque me he cansado. Pero si no estoy corriendo, ¿por qué demonios no? Ah, no, pero es que estoy lleno con algo, vale. ¿Manda algo? ¿O es que tengo peso por encima por la cara? A ver, a una mano me puedo quitar esto, ¿sabes? Café de yuco me lo he bebido por la cara. Ya no es un objeto especial. Vale, ya está, ya tengo espacio. I wasn't sure how accurate Vina's promise of no downtime was going to be. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Me ha desear no haber oído hablar del proyecto Dominio. Se lo haré pagar con la vida. Para ponerle entre rejas, cuenta conmigo. Son todos los detalles. Van a desear no haber oído hablar del proyecto Dominio. And wish he shall. Every day. While he rots away in prison. Alright. Yuko has provided a layout of Infinity Ltd. You have two options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A. You gain entry through their maintenance access. Option B. Esto no. We give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Ya me diré cuando llegue allí. Opción A, evitar como sea interactuar con gente directamente. B, me alegra poder usar mis datos de actuación. Tengo que asistir entonces a esta reunión. ¿Qué ventajas tiene la opción A frente a la B? Option A, you need to remain under the radar the entire time. Option B, you have a slight cover that may give you the opportunity to talk your way to your objective. Prefiero la A, la verdad. Evitar como sea interactuar con gente directamente. Yes, the less people you need to interact with, the better. Ideally, none at all. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer,
located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer in research and development. And third, you need to obtain the prototype they're working on, also in R&D. As you can see, you've several floors to traverse. So I hope you're prepared for an adventure. Sin problemas me las apaño. Eso es mucho terreno que recorrer sin que te pillen. Iría mucho más rápido si se permitiera adoptar un enfoque más directo. ¿Hasta dónde puedo llegar con la identidad que me estás preparando? You'll only have free range on the marketing floor. Infinity may be cheap, but they know at least some level of security is needed in this business. Sin problema, me las apaño. That's what we're counting on. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity Ltd, all of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials, but Project Dominion needs to remain confidential. I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Así que el público nunca sabrá que Infinity Ltd consiguió robar a Ryujin Industries. Entiendo por qué una investigación criminal no es la mejor forma de denunciar un avance. Ya veo. Ya, me aseguraré de cumplir con mi parte. ¿Y qué pasa con los que conocen el tema como el propio Lucas? Anyone who comes forward to defend Lucas would be prosecuted as either aiding or being an accessory to these crimes. Es una misión secundaria, Panis, o sea que no te preocupes. As for Lucas himself, if he wants to speak up and add corporate theft to his laundry list of crimes, fine. But who's going to believe him? With tech like that, I can see why you'd want to maintain control of the narrative, though I strongly object to the methods. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Oh, let's just hope this program is as thorough as you say then. Deja de la nave para su misión, No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you Mira, aquí encima me lo hizo Laura, ¿sabes? La dejarla en la nave. Simon Ryujin provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. Vale, lo tendré en cuenta en todo momento. Bien, cuanta menos gente en el edificio, mejor. Me alegra saber que Simon sigue vivo de nuestro lado. ¿Dónde está el ordenador en el que usar el código? Vale, ¿y con quién hay que verse cuando se van los civiles? ¿Dónde está el ordenador en el que usar el código? If the information Simon provided is accurate, you can reach the control systems through a computer located in the maintenance area. It's a pretty convenient stop if you enter in through the roof access. Vale, lo tendré en cuenta en todo momento. I'd highly advise you use it. This assignment isn't the time to test your abilities. The only thing you're out there to prove is that you can get this job done. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect. Eso me gusta. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. Sigilo, con traje o sin él ni sabrán que estuve por allí. Eso me habría sido útil hace tiempo. Parece, le dará un buen uso a ese traje. Entonces, ¿esto me convierte en agente senior oficialmente? Please, you're an exception. But we can talk promotion after you pull off this assignment. Bueno, diré de sigilo. That's what we're hoping for. If you can pull this off, even I'll be impressed. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to
confirm the story. Sale la historia corporativa de la década. Me encantaría ver la cara de Lucas cuando esta historia se emita en todo el sistema. Me aseguraré que David Barron de la NSC reciba la tabla. Y si David Barron no se cree la historia, voy a darle el programa supervisor a David Barron. Y si David Barron no se cree la historia... It doesn't matter what he believes. David's first move will be to verify the La misión es larga, information tiene you pinta. provide. Once he receives confirmation, which he will, he'll see it as his duty to report the news. Voy a darle el programa supervisor a David Barron. Ularu assured me it's safe. The Overseer program will purge itself once its primary function is complete. The only thing left on that slate will be proof of Infinity's crimes. Sale la historia corporativa de la década. It certainly will, and we'll have front row seats. So, any final questions before you go? Todo listo, ¿qué clase de seguridad puedo esperar encontrarme en Infinity LTD? Bueno, eso no hace falta preguntarlo. Me dices de nuevo cuáles serán mis objetivos. ¿De qué me va a valer el amplificador interno en este caso? Eso sí que se quiere preguntar. ¿Qué clase de libertad de movimiento va a tener el Infinity LTD con la identidad falsa? Eso se lo preguntaba ya antes, pero esto sí que me interesa. You have the ability to manipulate others. If someone's in your way, you could get them to move. If someone has a key card, that means you have a key card. The possibilities here are really up to you. Todo listo. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access. So that's your ticket in, either way. Don't screw this up. Skylar Lumen? Do you have the program? Todo lo que tengas que hacer, sí, aquí está. Espero que encuentres las pruebas que necesitas. Claro que no, espero que sepas lo que haces. Ularu ha sabido evitarte otras veces. Sí, aquí está. Espero que encuentres las pruebas que necesitas. I'm certain Ularu won't pass up this opportunity. So, let's take a look. La verdad es que tuve mucha suerte con el loot, Spanish. Ahora te enseño una cosa bastante curiosa. Aha. The decryptions hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity Ltd network. One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. First Imogene, now Masako. Ularu keeps using people as rungs on the way up the ladder. Any one of us. Cállate ya, por favor. I'm going to copy the necessary files off this slate and issue you a new one. I want to keep this one intact, so Ularu can't dispute it. All right. ¿Me da la cosa? Now, we finally have the evidence we need to prove Ularu's guilt. Good. Then let's nail Ularu right to the wall. She deserves everything that's coming her way. Así que Ularu iba a inculpar a Masako mediante el programa supervisor. Bien, le dije a Ularu que no iba a salirse con la suya. Una cosa menos, queda otra. Vamos a visitar Infinity LTD. Esperemos que en la junta se lo crean. Ularu tenía pensado usarme para colocar pruebas falsas contra Masako. There's no doubt. Should you have even noticed the upload, the program itself is designed to ignore any stop commands. It would have been too late. Así que Ularu iba a culpar a Masako mediante el programa supervisor. Yes. And had you not brought this program to me in the first place, you would have been the one planting the false evidence. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. Es complicado, ¿eh? Y se hace del tejado, ¿no? Vale, vamos a poner este arma por si acaso. Y el disruptor. No, que va, olvídate, Spanish lo sabe.
Sabotear el sistema de calefacción. ¿Dónde tengo que ir a hacer eso? Ahí, vale. Oh, es verdad. Au. Tío, la habilidad esta está rotísima, ¿hola? Es ahí estar. Si no, una mala. Esa es la que estoy mirando yo, Spanis. Pero me va a esperar bastante, yo creo. Informe de mantenimiento. Los siguientes sistemas están pendientes de inspección y es necesario tomar medidas de inmediato. Calefacción. Para asuntos relacionados con este informe, consulte con el jefe de operaciones o Manu, ¿no? Algo así. Los siguientes sistemas están en estado crítico y es necesario tomar medidas de inmediato. Calefacción. Aviso, inspección del sistema con 279 días de retraso. Joder. Sistema de calefacción, unidad de gas estándar de las Colonias Unidas. Modelos, bueno, un modelo. Nivel de operación, sistema desactivado. Nivel de presión alto. Si quiero hacerlo. ¿Qué procesador tienes ahora, Panis? Por curiosidad. Tío, se la pela. Tengo un 0% de manipularlo, son malos. No puedo entrar por aquí, ¿verdad? Menos mal que me hago invisible cuando estoy quieto. Échate para allá. Que no me puedo mover si no. No puedo moverme poco a poco. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? No, ¿verdad? No. Vale, este de 3 entra aquí, pero uno exactamente igual, entonces no me sirve. Vale, pero este sí me sirve, por ejemplo. Programa supervisor, entorno de trabajo, ¿qué pone aquí? Uf, mucho texto. Vale, y averigua cómo entrar en I+D, ok. Aquí hay una caja. Uno de 3. ¿Alguno de 3 no entra aquí? No entra ninguno de 3. Esto puedo ponerlo aquí y utilizar uno de 1. Utilizar uno de 4 aquí. Vale, utilizar uno de 2. Y utilizar el de 3. ¿Utilizar otro de 3? No. Me quedo corto con esto, ¿verdad? Ah, pues sí, estaba bien planteado. Entonces, ¿por qué coño no? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pesado de rareza legendaria. ¿Qué cojones es esta mierda? El daño aumenta a medida que se reduce la salud. Recarga manual. Munición volátil con más potencia, pero no muy estable y puede llegar a fallar. Frenesí. Pequeña posibilidad de que el objetivo entre en frenesí. Ok. Coño es ese arma, tú. Vale, tengo que buscarme ahora la vida para bajar a I+D. No.
Uy, 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 uy. ¡Oh! Tengo que ir abajo, pero ese ascensor me sirve. Pero ¿cómo me ha visto? Pero no entiendo eso. El tío me ha visto por la cara, entiendo, ¿no? Porque otra cosa. Usa ese ascensor. Tengo el acceso restringido. Au. Pensaba que me mataba, pero no, no me mata. Tengo que quitarme. Bueno, la tos me la quito luego, pero el dolor este que me acabo de hacer, sí. Mira usted que me he pegado. Esto. Y ya me está viendo alguien que no sé quién es. Aparte que esta arma es una mierda, la verdad. Entiendo que a lo mejor me dicen de no matar a nadie, pero prefiero matar a alguien, la verdad. Tío. Bueno, mira, por si acaso, porque a lo mejor esta gente se me enfada, prefiero usar esto, anda. Yo pienso que es una puta mierda. Y es que me están viendo, tío. Estoy invisible y me está viendo, ¿sabes? Acaba de tirarse un tío, ¿verdad? Este tío se acaba de tirar, ¿verdad? Así que me muero otra vez. O sea, el tío se ha tirado, ¿verdad? O sea, no es imaginación mía. Sí, sí, vale, vale, ya decía yo. Bueno, sabiendo que da igual lo que haga, me van a ver sí o sí, así que voy a ponerme esto ya. Al menos para que no me afecte la mierda esta. Madre mía, la que me está cayendo en un segundo. Voy a meterme, no me puedo meter en ningún lado, ¿verdad? A la torre. Vale, voy a usar toda la comida que tenga ahora encima. Esto no es comida. Esto sí.
Ya se me curó algo. Vale, a ver, tengo que tocar el ordenador este día. De hecho, me voy a comer esto, ¿no? No puedo comerlo ahora. Lo como ahora, no pasa nada. Oye, tiene que ver algo interesante, la Virgen. A ver, este es de 3, necesito otro de 3, pero el de 4 este también me sirve para evitar utilizar el de 3, ¿verdad? Vale, aquí el de 4 lo puedo utilizar, sí, y me quedaría utilizar uno de 1. Ok, tengo varios de 1, así que no pasa nada. Luego aquí otro de 3, ¿puede entrar? ¿De 2? De 2 sí entra, tengo otro de 1. Y luego uno de 2, o en este caso 2 de 1. Una escopeta silenciada. Hostia. Como comprenderán, me interesa. Me atraviesa las balas por lo que estoy viendo, ¿no? Uy, me acaba de hacer daño. Sí, yo también lo vi, el de que le puedes robar en la mesa. Tome Nivel 44, ¿dónde vas? Ven aquí, hombre, fuera. Otro ahí. Ay, 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 ay. ¡Hombre! Mira, eso está bien. Ah, con esto doy la arma. Ok, bueno, da igual, me la pela. Ya se ha liado esto, así que tampoco pasa absolutamente nada. Entrada. También yo entiendo que tienes que tener sigilo al máximo, porque otra cosa no se me ocurre, porque que el tío me haya visto estando encima de él, o sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Ahora me curo y eso, pero... No me vas a permitir saltar, ¿verdad? A ver, me voy a quitar todo porque si no me muero, vaya, por lo que estoy viendo. Tengo que quitarme esto por aquí. Y quitarme lo otro, que es con este tratamiento. ¿No tengo otro tratamiento? Uf, me estoy quedando sin esto. Esto es lo malo, ¿eh? Tengo otro estado más que no se me quita. ¿Por qué? Creo que tengo una historia que podría interesarte mucho. Tengo el nuevo gran titular del NSC. Todo en esta tabla es cierto y los sistemas actualizados tienen que saberlo. Tengo el nuevo gran titular de la NSC. All right. You've got my attention. What's this so-called story about? Aumenta el número de fallecidos debido a ensayos no autorizados de la Infinity LTD. Lo dice todo. Comprueba por ti mismo. Los detalles están en la tabla. All right. I'll take a look.
I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. No puedo contártelo, pero todo lo que necesitas está en la tabla. Algo me dice que ya conoces la respuesta a eso. No puedo revelarte mis fuentes. Seguro que un reportero como tú no entiende. ¿No es la verdad más importante que el modo de obtenerla? Well, obviously the truth is what matters most. But oftentimes, the source can help substantiate the evidence. We have a reputation to uphold as a news network. I'm sure you can understand that. Algo me dice que ya conoces la respuesta a eso. Well, you can't blame me for trying. Is there at least a name I can cite as my source? Ya sabes cómo funcionan las cosas. Anónimo, una persona preocupada. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. I've yet to hear anything of note on SSNN. Let's hear your report. Dame tiempo, acabo de llegar. No se la traba David Barron invitará la historia en cualquier minuto. Es solo cuestión de tiempo. Tiene pinta de ser la historia del año. Dame tiempo, acabo de llegar. As long as it's good news, I suppose I can overlook your irritation. And how did the neuroamp perform? Fue extremadamente útil, ni siquiera me hizo falta. No pensé usarlo para forzar a la gente a actuar en contra de su voluntad. Fue extremadamente útil. I thought it would be. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. Infinity Ltd. and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barrett for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom, so this gives us the opportunity to win a little more public faith. Si Ryujin compra Infinity Ltd, nadie pierde su empleo. Si pretendes aparecer de repente salvar Infinity Ltd, no se lo merecen. ¿Cómo se gana Ryujin al público con la caída de Infinity? Si Ryujin compra Infinity Ltd, nadie pierde su empleo. Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. Parece que así todos son ventajas. Y yo que pensaba que Ryujin estaba haciendo lo correcto por una vez. ¿Crees de verdad que Infinity Ltd tiene empleados valiosos? Parece que así todos son ventajas. I'm glad we're on the same page. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect... A ver, tampoco tengo conversación muy tocha, ¿eh? Si no están de acuerdo, me aseguraré de que escuchen. Haré con ellos, pero no puedo prometer nada. No pienso usar el neuroamplificador interno con mis compañeros. ¿Quieres que use el neuroamplificador con los miembros de la Junta? Yes, that's exactly what it's designed for. The bright side being, they'll never know. Vale, si no están de acuerdo, me aseguraré de que me escuchen. Good. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here, waiting for the meeting to start. We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. Hola. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. Sí que, a ver, ¿qué pasa? Si adquirieras Infinity Ltd, salvarías empleos. Es bueno a ojos del público. Infinity Ltd no se merece ser parte de la familia de Ryujin. Debería echar el cierre.
Es como si quisieras hacerlo difícil. Con esa actitud no, desde luego. Es como si quisieras hacerlo difícil. If I wanted to be difficult, I could make this much harder on you. But no, this is more than just some petty ploy. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO ¿Por qué no te pega is un tiro entre ceja y ceja? Me puedo preguntar. Yo doy un paso por delante de ti. Masako es mejor CEO de lo que tú crees ser. Tenéis muchas ganas de usar el neuroamplificador entre vosotros. Oh? Your response tells me Masako must have given you similar advice. It'd be unlike her to not fully exploit an advantage, especially when she believes acquiring Infinity is the right thing to do. Manipulación. Atiende a razones, claro, ¿sabes? Bien que puede que adquirir Infinity es lo correcto. No lo pongas ahora, Pani, por favor. Well, it does make Ryujin look good. And we do gain a wider customer base, which means higher profits. You're oddly right about this one, Op. I guess you are worth keeping around. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. Por cierto, tengo idea de presentar el neuroamplificador como un problema en la reunión. Con el neuroamplificador interno los intereses no importan, basta por sí solo para triunfar. Una reunión interesante, permíteme que lo dudo. Cierto, estoy deseando ver en qué resulta todo esto. You and me both. Now, if you'll excuse me, I still have a lot of preparations to make. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. Estoy estupendamente, ningún efecto secundario. No estoy aquí para hablar de mi salud. Va, me he acostumbrado a despertarme en lugares raros. Son efectos secundarios de verdad. Estoy estupendamente, ningún efecto secundario. That's great. I'd say Project Dominion is ready for legitimate human trials in that case. One step closer to seeing market approval. Genevieve is going to be so excited. So, tell me what you think of the neuroamp. Es verdad, Fine. ¿Qué cojones lleva en la mano? Que lo has dicho, es verdad. ¿Qué cojones lleva? El neuroamplificador interno es un antes y un después, Vena. Vas a ser famosa, Vena. Esto es peligroso. No debería tener tanto poder en sus manos. Puede otra cosa... Pues otra cosa inútil ocupando espacio en mi cabeza. Hace lo que debe. A ver, la verdad es que es peligroso. I hope you're not actually suggesting that the technology I spent years working on and perfecting never sees the light of day. This is groundbreaking work. My life's work. Eres científica, ojo, tienes que mirarlo desde todos los ángulos. Si la fama es más importante que la ética, es cosa tuya. En la reunión no voy a pedir que abandonen totalmente el desarrollo. ¿Acaso no lo ves inconveniente? ¿No le ves inconvenientes a este dispositivo? Of course I do. But there are amazing things Dominion can be used for, too. Humanity has always created dangers, and we've always policed them as well. The internal neuroamp will be no different. It just needs to find its place. Fine. Make your case. Son 4, qué fácil, ¿no? Métodos de investigación. Sé que consideraste todas las alternativas, sabes que los datos en contra están ahí. Joder, qué fácil, ¿no? There is adequate data to back what you're saying. More than adequate. Well, this conversation's made me feel like a proper monster. But you're right. In a perfect world, tech like this is used for good. But this world is far from perfect. Vale, se ha puesto en contra ahora. Por el neuroamplificador interno. Vale. No eres un monstruo, te ha sobrepasado la emoción de descubrir algo que es nuevo. Para otra, intenta verlo con más perspectiva. La repercusión del neuroamplificador es obvia, sobre todo a nivel corporativo. Lo primero. It is. It really is. For years, my only focus has been, is this possible? And then, how do I make it work? I never stopped to consider if it was right, or what it would mean. I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so I assume you'll bring it up yourself? We just have to hope the others will see reason. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd be? Tiene que haber algo inspirador o novedoso en su nueva investigación. Si lo sabemos, será divertido ver cómo intentan copiar nuestro trabajo. Deberías votar en contra de adquirir Infinity Ltd. Su investigación es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Tienes una posición firme en lo que representa adquirir Infinity. I'd like to acquire them, although it won't break my heart if we don't. Faye may have stepped over a line in her attempt to replicate my work, but she's a brilliant engineer. I'm very curious to see what else she may have been working on and dig into her research.
Bueno, voy a decirlo That's what primero. I'm hoping for. They may be the underdog, but that doesn't mean they don't have a brilliant mind or two. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. Vale, tengo que seguir convenciendo a esta gente para lo del neuroamplificador, para quedármelo yo y el resto que le por culo. A ver, tú. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Respondré con justo cualquier pregunta que puedas tener. Bien, quería hablar contigo también sobre la reunión. No tengo calificación para tomar decisiones en la reunión de la Junta. Eso es porque soy la mejor fuente que hay disponible. Responderé con gusto cualquier pregunta que puedas tener. Venga, Spanish, que te diviertas. I prefer first-hand feedback when available. You've had the chance to encounter members of Infinity LTD throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? Claro, si podemos salvar los puestos de miles de personas, debemos hacerlo. Infinity está llena de trabajadores incompetentes. Contratarlos sería una carga innecesaria. La mayoría de esos trabajadores no tienen culpa de nada, no sabían qué pasaba. ¿Qué te hace pensar que tengo contacto con suficiente de ellos para saberlo? Claro, si podemos salvar los puestos de miles de personas, debemos hacerlo. Saving the jobs of thousands is altruistic, which is Vale, not no le a gusta luxury lo que le acabo de decir. corporations have. It's a financial burden. It would be a huge undertaking on my part. Estaríamos consiguiendo empleados con salarios bajos de Infinity. Vale, manda al paro a miles de personas. No sé por qué pensaba que te importaría. Tienes la oportunidad de hacer algo bueno, ¿por qué no aprovecharla? Porque, por lo que parece, ya has tomado una decisión. ¿Para qué me preguntas? Manipulación. This is true. Infinity never had the financial resources to match our salary offers. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have major payoffs in the long run. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Se ha gestionado bien, demuestra lo bien que se maneja Masako en cualquier situación. Fue chapucero y para empezar nunca se tendría que haber colado un topo. Pillamos al topo, así que diría que fue un éxito. Se ha gestionado bien. And why do you feel it was well handled? Please note I'm not disagreeing. I just want to know the why behind your statement. Masako y Dalton ya tenían un plan en marcha para descubrir al topo y funcionó. Masako mantuvo la cabeza fría y siguió un plan. Difundir esto antes de tiempo solo habría causado pánico. Porque no entraron en pánico inmediatamente después de sacar a colación el problema. No me está permitido hablar de los detalles. Masako y Dalton ya tenían un plan en marcha. Being prepared for anything is a great asset, one that Masako excels at. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been. El neuroamplificador. Semejante tecnología es peligrosa y hay que prohibirla. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence the added motivation that will bolster sales. Me encanta que puedo manipularlos a todos, tío. Y cuando un rival descubra cómo encontrarlo, el puro caos se nos echará encima. I think we all know how averse I am to chaos. Finances are my forte, so you make a good point. Our competition has yet to truly master neuroamps, but the possibility is there. It's a risk I am unwilling to take. At this time. This has been rather enlightening for me. Vale, necesito ahora nivel 4. Con 6 son la mitad ya, más de la mitad de hecho. Y con 6 y 7 son 3. Necesitaría... Sí, o sea, necesitaría a estos 3, ¿no? No, o 2 de ellos. 4 por el otro lado. Son 6, son 7. Bueno, sí, a lo mejor y todos los 3. Well, if it isn't my favorite operative, something I can help you with? He oído que no te hace gracia adquirir Infinity LTD. Vengo para asegurarme de que tomes las decisiones correctas en la reunión. Masako estaría muy agradecida si le apoyases en el tema de adquirir Infinity LTD. Not much to discuss there. I believe I've made my case quite clear to Masako on why I am against it. Temas legales aparte, los pros de adquirir Infinity LTD superan las contras. Cierto, llevar todos los departamentos es una carga demasiado pesada. ¿Cuáles son los detalles por los que no quieres adquirir Infinity I LTD? can guarantee that Infinity LTD was up to more than just the current charges. The process of finding and following up on all those threads won't be easy. I refuse to be blindsided by another corporation's past, so this is going to take a lot of time and patience. No puedo... Hostia, esta está dura, ¿eh? All right, I could use the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. Ah, pero si me da la opción ya. Manipulación, las desventajas de la adquisición solo recaen en tu departamento. You can't possibly understand all the ins and outs of an Lo he evitado. acquisition like this. Está dura, ¿eh? Como una piedra. ¿No puedes dejar de lado tus preocupaciones y en pensar en la gente?
I do get a little Coño, qué out of fácil, ¿no? touch at times. It's an argument worth considering. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. Vale, ya por lo del Infinity LTD ya está todo hecho. El neuroamplificador haría que manejar cualquier situación fuese fácil. Si quieres meterte en una pesina legal, te digo que el neuroamplificador es ideal. Me gustaría saber qué piensas del neuroamplificador interno. ¿Os estáis preparando para que el neuroamplificador interno llegue al mercado? Me gustaría saber qué piensas del neuroamplificador. Nice to know someone is. Everyone's too busy praising its completion to Gracias, think about the esta tía piensa igual que dangers it yo. could represent. First off, if I find out you used that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can Lo he intentado, pero no ha conjure for the funcionado. rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Cierto, el neuroamplificador interno nunca debería haber visto la luz. ¿Se te ocurre algo que el neuroamplificador interno tenga de positivo? ¿Por qué no te gusta el neuroamplificador interno con respecto a otros? Voy a decirle lo segundo. Well, I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful, but now I really do need to get Al back final, to Alexis, esto me cae bien, tú. Vale, me quedan dos más. Que tengo que aceptar, vale. Dalton, hola. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. Me dijeron que usar el neuroamplificador interno para que la Junta votara adquirir Infinity LTD. Sí, pero rechacé usar el neuroamplificador para conseguir votos para adquirir Infinity LTD. Masako quiere que garantice que los votos lo favorecen, claro. Es que quien confía para no meter la cosa. Voy a decirle lo primero. That blasted tech. If it were up to me, I'd have shut down. Vale, este no está de acuerdo, perfecto. I knew it was a grave security risk, and look what happened. Vimos de primera mano lo peligroso que es, no debería llegar nunca al mercado. Estás en contra del proyecto desde el principio, no me vas a decir ahora que discrepas de Masako con algo. Vimos de primera mano lo peligroso que es. You read my mind. Let's just hope Masako and the others see it that way. Plus, if we vote to acquire Infinity LTD, we're about to add a significant... Pues todos solo miran por su trabajo, macho. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Pues vota contra Infinity, estoy contigo, es demasiado riesgo. La adquisición merece la pena, sé que tu equipo puede arreglárselas. ¿Crees que es un buen momento para adquirir Infinity LTD? Well, the timing could be better, but I don't feel strongly one way or another about the acquisition. We've gone through our fair share in the past, and this one would be no different. If Masako wishes to bring Infinity into the fold, I will not stand O sea, que está de acuerdo. La adquisición merece la pena, sé que tu equipo puede arreglárselas. I imagine we're looking at months of work. Infinity LTD is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you'll excuse me, I have some preparations. Voy a hacer un pleno con lo de Infinity We'll be LTD. announcing Ularu's termination of employment at this meeting, so I need to have security ready to escort her off the premises. Entonces, ¿para qué convence a Ularu si Ularu no tiene voz? No tiene mucho sentido. Epa, hola, Genevieve. O Genevieve, o como cuando te llames. No sabía ni siquiera que había bandos. He venido por mi cuenta. ¿Por qué es que me envió Masako? Puede ser, depende del bando en el que estés. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her agenda lines up with mine. O sea, que quiere LTD. We just Vale. need to grab Infinity LTD while it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. Es libre ahora, pero lo dejará a Ryujin con problemas económicos y legales. Fila al rescate, todos esos trabajos inocentes nos dejará en buen lugar. ¿Qué beneficios tiene adquirir Infinity LTD? Tiene que haber algún inconveniente de adquirir Infinity LTD. Voy a preguntarles a todos porque sí me interesa. ¿Qué beneficios tiene? Infinity is that sad company in distress with thousands of employees terrified of their futures right now. We are the warm embrace of security coming to rescue them. ¿Y lo segundo? The only downsides are the unknowns. Lyndon and Alexis are going to have a lot on their hands.
Not that I'm getting off easy. Whatever they find, if it hits the public, that's gonna fall on my shoulders too. Voy a decirle que sí. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. ¿Sabes? Si quieres que Ryujin siga teniendo el favor del público, hay una cosa importante que tener en cuenta. Estoy aquí para hablar de más cosas que Infinity Ltd. En lo que respecta al futuro, hay cosas más importantes que pensar que Infinity Ltd. Lo único que te importa es el público, ¿sabes? Voy a decirlo All right. primero. I suppose you've earned the right to voice your opinion after everything you've done, qualified or not. So let's hear it. El neuroamplificador, su desarrollo debería prohibirse. Tendríamos que sacar partido del neuroamplificador cuando se pueda. El neuroamplificador marca un antes y un después, pero necesita vigilancia. ¿Has pensado lo poderoso que es el neuroamplificador interno? Of course, which is why I know it requires some very delicate handling. But unlike Alexis, I believe we can get the proper restrictions and regulations in place to have a marketable product. Yo no estoy de acuerdo, We pero do it bueno. every day with weapons we arm ourselves and our ships with. El desarrollo debería prohibirse. The possible backlash on tech like this is not lost on me. However, the internal neuroamp will define the next era of tech, with Ryujin at the forefront. It's not an opportunity you just walk away from. Manipular. ¿De verdad crees que el público aceptará un producto que puede manipularlo sin que se den cuenta? Not when you word it like that. But a product that can settle disputes or help broaden someone's point of view? Then you really have something that consumers will buy into. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Mierda, creo que la he liado. Good talk. Maybe I'll even consult you on ¿O future no? endeavors. Oh, son 3 y 4. Es el 50%, así que entiendo que a lo mejor lo quitan. Bueno, yo debería quitarme este matroste de encima para que tenga un poco de sentido todo, ¿no? Quitarme esto. Bueno, no, con que me quite el traje yo creo que se quita todo, ¿no? Ya está. Ya estoy sentada, hola. All right, Uy, coño. everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity Ltd. Nuestra intención de comprar el Infinity Ltd será tranquilizadora para los empleados. El anuncio conseguirá el favor del público para Ryujin. Hay que actuar antes de que un competidor se nos adelante. Masako se ha guiado bien. Yo confiaría en su buen juicio, no decir nada. Nuestra intención de comprar Infinity Ltd sería tranquilizadora. El anuncio conseguirá el favor... Bueno, no voy a decir nada, ¿no? Believe it or not, I agree. The acquisition has risks, and it's going to create a lot of work for all of us. But the overall payoff will be worth it. That and Infinity Ltd's current situation makes them more affordable than ever. Arguments? None? Excellent. Es que literalmente consiguió todo. I think what we're all overlooking is what led us to this situation to begin with. Yes, our security was compromised. But considering Dalton was hired by Masako, the issue obviously starts at the top. In fact, I propose that Buen intento, Masako be Ularu. removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Solo mentimos sobre Imogen, así que Ularu se autoinculparía. Imogen solo fue otra víctima, Ularu se la jugó. Imogen es inocente, desempeñó un papel fundamental desenmascarando a Ularu. Así que tuvimos que mentir para conseguirlo, seguro que conocéis estos métodos. Imogen es inocente, desempeñó un papel fundamental desenmascarando a Ularu. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign.
And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get Me to encanta walk porque away literalmente from. no se le ve. Te has acabado, Ularu, ya te advertí que no escaparías de esta. Disfruta del paro, vas a estar fuera un buen tiempo, lo siento, Ularu. Ya te advertí que no escaparías de esta. Security. Escort Miss Chen to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? I'm waiting. Pero sí... ¿Qué? Creo que habría que abandonar el trabajo en el neuroamplificador. El neuroamplificador es peligroso, es muy peligroso para el mercado. Propongo posponer la producción del neuroamplificador. Abandonar el trabajo. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it? Es capaz de arrebatar el libre albedrío, no está bien. En cuanto al público se entere, nadie volverá a confiar en nadie, sobre todo en Ryujin. El neuroamplificador es un dispositivo de control mental, debería prohibirse. Hay demasiadas repercusiones éticas que necesitas respuesta antes de comercializarlo. Es capaz de arrebatar... lo segundo está bien, la verdad. I can't believe I'm saying this, but she's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. I must agree. We can't go through with production on technology like this until certain safeties can be guaranteed. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. Nay. Vina, prep Project Dominion for storage. Any other matters to bring forth? None? This concludes our order of business for today. El otro diciendo, no, él solo, ¿sabes? Cuando son literalmente el resto de acuerdo. Hola, Masako. You're looking interesting today. ¿Qué? Shelving the internal neuroamp. Not the outcome I anticipated. Puede que así veas que el neuroamplificador interno es peligroso. La Junta coincide. Esta decisión es para mejor. Lo he intentado, no sé cómo planeaba. Nunca me ha gustado seguir órdenes. Puede que así veas que el neuroamplificador interno es peligroso. A fine point, but it still proves its usefulness. The truth remains. Lucas Drexler learned a hard lesson, and we exposed a traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Esta es tu forma de dar las gracias, no hay de qué. Yo solo hacía mi trabajo, gracias. Es todo un cumplido viniendo del aceo de Ryujin. Espero que eso refleje un aumento. Gracias, es todo un cumplido viniendo del aceo de Ryujin. It's well earned and deserved. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. No fue nada fuera de lo común, lo que sea por Ryujin, lo que sea porque Ryujin sigue a la cima. Depresión, nada. Este es el tipo de trabajo que me gusta. Es normal que aquí haya quien tire piedras contra su tejado. No fue nada fuera de lo común. Imogen's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. Eso es quedarse corto, gracias. No sé yo si este trabajo es para mí, dame los dedos en mi nuevo puesto. Eso es quedarse corto. And also your opinion. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. Que va a ser la otra, ¿no? Hola, Imogen. You've certainly shaken things up around here. I still can't believe Ularu tried to frame me. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. Time to get back to your typical day-to-day. Lo que sea por Ryujin. Me alegro de verte de nuevo en la oficina, Imogen. Todo listo para volver al Tajo. Después de todo esto, no creo que nada pueda interesarme. Anda, ya vuelves al Tajo. Me alegro de verte de nuevo. And I'd say it's good to be back if I hadn't returned to a mountain of paperwork. Now, since you are new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Questions?
Ninguna. Good. The mission board is generally self-explanatory anyway. With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. And the best perk of them all, you're free to make your own hours. Oh, and congratulations, of course. Puedo acceder al panel de misiones fuera de la torre. Siempre he tenido un horario propio. Gracias, Imogen. Nos vemos por ahí. You certainly will. Go check out the board. And if you have any questions, I suppose I can start up an open door policy. Just for you. Examina el panel de misiones. A ver. Esta es mi oficina. Sí, esta es mi oficina. Tú, una Radler, créditos, botiquín. Bueno. Factúas, esto por aquí. La colita está rota. Eso me lo llevo. Y aquí hay una este. Ok, no voy a coger ninguna, obviamente. Coloca las pruebas en la clínica. Hackea astillero de Strauss Eklan y sabotea Hoptech. Okay. ¿Qué quieres, Sara? A ver, no me para de salir esta hora. Handling those tricky decisions regarding Ryujin must have been difficult. In fact, I'm amazed you were able to deal with them at all. Those types of corporations remind me why I never ventured into business. I can't stand that way of life. No todas las corporaciones son tan inmorales como las pintas. Es comprensible, no todo el mundo vale para el mundo de los negocios. No podría estar más de acuerdo, es asqueroso. ¿Qué estilo de vida? No podría estar más de acuerdo, es asqueroso. It is disgusting. And I'm pleased you recognized that Ryujin almost made a grievous error in judgment. After all, based on your recommendation, they've ceased their work on that disturbing neuroamp technology. La tecnología de neuroamplificadores habría podido proporcionar una forma no letal de detener a un enemigo. Esa tecnología podría haber logrado que los empleados de Ryujin tuvieran garantizado su puesto de trabajo durante muchos años. Me alegro de que apruebes mi decisión. ¿Por qué te asusta tanto la tecnología de neuroamplificadores? Me alegro de que apruebes mi decisión. Why wouldn't I be pleased about your decision? Can you imagine if that technology had fallen into the wrong hands? The awful things you could force people to do. Oh, it's terribly frightening. Estoy de acuerdo, los aspectos negativos que conllevan superan a los positivos. No lo habría pensado así. No me imagino todas las repercusiones que habrían tenido. ¿A qué tipo de cosas horribles te refieres? Estoy de acuerdo. Yes, quite. Well, I've certainly taken up enough of your time. Thanks for letting me get that off my mind. When you have a moment, I'd like to speak to you. ¿Otra vez? I have an important personal decision to make, but I need to discuss something with you first. Si te ayudara a elegir, estoy aquí para escucharte. Perdona, tengo otra cosa que tengo que ponerme primero. ¿He hecho algo malo? Voy a decirlo primero. Phew, thank you. So, where to start? Before I was with the Navigator Corps, I was career military, part of the United Colonies Navy. When the Colony War broke out, I was posted as the chief navigator on a warship, the Dauntless. Llegar a jefe de navegación suena como todo un logro. Habrías visto mucho combate. Cuando nos conocimos creí ver algo de militar en ti. Eso está bastante cerca de ser capitana, ¿no? Llegar a jefe de navegación suena como todo un logro. Well, the position didn't last long. There was a particularly bloody battle. We were fighting over a world in the Eta Cassiopeia system. Worst fighting I'd ever seen. We lost 12 ships that day. 12. Including my own. Si esto es demasiado para ti, no tienes por qué continuar. Si pidieron cientos de vidas, asumo que las Naciones Unidas ganaron esa batalla. ¿Por qué en el sistema de Cassiopeia? Economic reasons. Several of the worlds in the Cassiopeia system were mineral rich. Both sides wanted to drop refinery outposts on the surface to bolster their supply. Si esto es demasiado para ti, no tienes por qué continuar. No. This is important. I need to tell you this. The ship was barely intact. The captain and first mate died the previous day, which put me in command. A shrewd captain would have called for the crew to abandon ship, but I was so angry. I wanted to stay. I needed to fight. Yo habría hecho lo mismo, yo no me habría arriesgado, yo no sé qué habría hecho. A pesar de los daños, la nave seguía pudiendo combatir.
The Dauntless was a tough little ship. No shields and the hull was breached, but it still had power. And weapons. That's why I remained in the battle. Huge mistake. Tú has dicho lo mismo. I believe you. But you haven't heard the worst of this. We fought for hours, but the damage was fatal. I gave the order to abandon ship and the crew piled into the escape shuttle. As the shuttle launched, I could see it was damaged. I heard screams before the radio cut. And last thing I saw, they were spiraling helplessly towards the planet's surface. There was nothing I could do. Siento que tuvieras que pasar por eso. Mi pésame por tu tripulación. La Dauntless estaba demasiado dañada como para salvar a la tripulación. ¿Por qué no fuiste a la lanzadera con ellos? Siento que tuvieras que pasar por eso. You're sorry. For me? If I hadn't been so stubborn, so eager to prove that I could handle command, my crew would have had more time to escape. Nada de lo que has descrito parece culpa tuya. Tu tripulación sabía lo que se metía cuando se alistó. ¿Qué dijeron tus superiores sobre tus acciones? Nada de lo que has descrito parece culpa tuya. Try telling that to their loved ones. When the dust settled, the United Colonies gave me a medal. Can you believe that? A damn medal. I never even had a chance to find the shuttle wreckage and give my crew a proper burial. ¿Cómo saliste de la Dauntless? Al menos tú sigues con vida para honrar su legado. Deberías estar orgulloso de haber ganado una medalla. No puedes culparte por ese cúmulo de mala suerte. After I checked every section of the ship for wounded crew, I took the other escape shuttle. If I hadn't, I would have died. The Dauntless came apart minutes after I escaped. No puedes culparte por ese cúmulo de mala suerte. Bad luck. That sounds familiar. Remember when you said no one but me would have pushed harder to keep the navigator core going? Well, this time, pushing too hard cost lives. Don't you get it? Everything I do, everything I touch, somehow falls apart. That's why I'm worried about us. No te preocupes, cuenta conmigo siempre que te haga falta. No vas a librarte de mí tan fácilmente. Pocas cosas que puedas decir a alguien que cambie de opinión sobre ti. ¿Te preocupa nuestra relación? No te preocupes, cuenta conmigo siempre que te haga falta. After everything you've heard, all my stories, you still have faith. No one's ever cared about me this much. Not even Aja. Ojo, lo último, to fuerte, ¿sabes? Nunca dejaré de tener fe en ti, Sara. Nada puede interponerse en nuestra amistad. Somos un equipo. Siempre te apoyaré, Sara. Insinuación, eso es porque me estoy enamorando de ti, Sara. Si yo tiro por insinuación, a ver si funciona. You know, I've spent a lot of time thinking about us, about our relationship, how we've clearly become close. I practiced what I was going to say when the moment was right, and now that it's here, my mind's gone blank. Look, you deserve the best. Someone who can give themselves to you Frenzoneado. But right now, I have too much baggage. Too much on my mind. I hope you'll forgive me for pushing you away. I just need time. Hola. Lay it on me. ¿Qué quieres hablar conmigo? Think it would be peaceful with all those calm waters and beautiful sunsets. But I can't think of any town that's more stressful. Ryujin, Infinity Ltd. And there you were, navigating corporate bureaucracy like a professional. Es más fácil arreglarse cuando no te hace falta el dinero. Pues yo lo disfrutaba más no poder. Me alegra que haya terminado. No lo aguantaba más. Ahora no. I hear you. Look, I know Neon is going to be Neon, no matter what any of us do about it. But I'm glad you put a stop to that neuroamp tech. Nothing good was going to come from that. Esperaba que te ilusionara el avance científico. La tecnología del neuroamplificador tenía sus pros y sus contras. Es que no confío en corporaciones así de sencillo. Habría otorgado a Ryujin demasiado poder. They could control groups, armies. They could have become a military power. I guess we'll find out if we can trust them if you suddenly start coming after all of us, huh?
Aunque pueda, Ryujin sabe que eso no le conviene. ¿Qué? ¿Os vais a enterar? ¿Por qué crees eso? Aunque pueda, Ryujin sabe que no le conviene. I guess we'll find out. Anyway, not that I care a ton about the internal politics of some ethically dubious megacorp, but... So, Masako, huh? I mean, between her and Ularu Chen, I get it, but... You don't trust her, do you? No me fío de ninguna. Confío en que pueda llegar Ryujin. Ularu-chen no era una opción, así que ganó Masako. Sometimes the least worst option is all we can get. Anyway, you didn't happen to pick up any investment tips while you were in there. Just kidding. I don't even want to know.